No hay nada como una noche de descanso, durmiendo profundamente y despertando al día siguiente con energía y vitalidad. Y ese logro está a tu alcance esta noche. Es más fácil de lo que crees y solo tendrás que seguir mi voz. Noche tras noche, repitiendo esta meditación, tu sueño puede volver a regularse, permitiéndote disfrutar de un descanso profundo y reparador. Para ello nos guiaremos con el Yoga Nidra. Nidra quiere decir sueño, y la ciencia occidental ha comprobado grandes beneficios en esta antigua práctica. Mejora el sueño, la memoria y las funciones cognitivas. Disminuye el estrés y ayuda a las personas con la mente hiperactiva. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo. Soy psicóloga y te voy a guiar en esta fácil pero potente meditación para dormir. Déjate llevar por mi voz. Sigue las instrucciones, observando cómo te vas deslizando al sueño y cómo empiezan a aparecer las primeras imágenes que indican que estás entrando en el reino nocturno del descanso. Para comenzar, túmbate si puedes boca arriba, con la espalda y cabeza rectas y las piernas y brazos un poquito abiertos. Así te será más fácil hacer el recorrido del cuerpo. En cuanto notes que das una cabezada, cambia si quieres a tu postura preferida para dormir, manteniendo hasta que te duermas la conciencia en la parte del ejercicio en la que estemos. De esta forma conciliarás el sueño con la mente serena, lo que facilitará un descanso más reparador y una mañana más tranquila. Poco a poco, noche tras noche, puedes ir notando los cambios en tu sueño y en tu vigilia. Comenzamos. Termina de acomodarte observando cómo los movimientos de tu cuerpo se van aquietando, centrándote en las sensaciones que llegan a tu conciencia del peso, del espacio que ocupa, de los puntos de contacto con el colchón y con la ropa. Presta atención a cada nueva sensación de tu cuerpo y a los sonidos que también puedan llegarte. Y ahora, con calma, ancla tu conciencia en tu abdomen, notando cómo sube y baja con suavidad al respirar. Inhala y exhala por la nariz, sintiendo este suave vaivén de la energía de la respiración en tu pecho y abdomen. Vamos ahora a ayudar a tu sistema nervioso a calmarse un poco más profundamente a través de unas respiraciones lentas y profundas.
Respirando siempre por la nariz, inhalaremos en 4 tiempos y soltaremos el aire en 8. Si necesitas que esta respiración sea más rápida o más lenta, no dudes en cambiarla. Inhala. 3, 2, 1. Exhala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Retén un poco antes de volver a tomar aire y cuando lo necesites, vuelve a respirar con normalidad, dejando que ahora sea tu cuerpo y su sabiduría quien tome el control. Siente otra vez cómo tu abdomen sube suavemente al inhalar y desciende al exhalar. Poco a poco tu respiración se va haciendo más lenta, más pausada, más sutil. Observa cómo ocurre el proceso, permitiendo cualquier cambio o suspiro que tu cuerpo pueda necesitar. Dirige ahora tu atención a la oscuridad que tus ojos ven a través de tus párpados cerrados. Percibe esa oscuridad. Observa ahora los sonidos que escuchas en la grabación, tu respiración u otros sonidos exteriores que pueda haber. Sin detenerte en ninguno, ve pasando tu atención de uno a otro, escaneando. Regresa de nuevo a las sensaciones en tu cuerpo. Percibe y observa. De nuevo, nota la oscuridad. Presta atención a los sonidos. Otra vez observa las sensaciones que llegan a tu conciencia desde tu cuerpo. Ahora, más despacio, centra tu atención otra vez en la oscuridad. Siente, observa. Vuelve a prestar atención a los sonidos, la grabación, mi voz, tu respiración o sonidos del exterior.
Escanea tomando conciencia, con calma, de todo sonido. Y regresa a tu cuerpo, anclando en él tu conciencia, notando toda sensación que te llegue y percibiendo quizá la energía vibrar o una sensación de ingravidez, de flotar o de que tu cuerpo es más grande, con límites más difusos y expandidos. Con tu cuerpo tranquilo, tu mente serena, tu conciencia clara, establece tu intención profunda, tu resolución para esta meditación. En sánscrito le llaman sankalpa y ayuda a reprogramar tu mente, alinearte con tus valores y metas, con tu deseo de dormir, de soñar, de sanar o de avance y desarrollo interior. Refleja tu intención de forma breve, clara, en tiempo presente, como si ya se hubiera cumplido. Repite la frase varias veces, acompañándola de emoción positiva, como si ya lo tuvieras contigo. Te doy algunas ideas que puedes tomar si alguna te conviene, pero, por supuesto, crea tu propia intención si necesitas otra. Duermo en calma y serenidad toda la noche. Cada noche duermo con mayor facilidad y profundidad. Me relajo completamente y me entrego al sueño. Duermo profundamente y tengo sueños inspiradores. Todo está bien. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Sano profundamente al dormir. Encuentro en mis sueños la inspiración que necesito. Mi mente se serena día tras día. Avanzo en luz, amor y serenidad. Encuentro mi camino. Ahora, escoge o crea la que tú necesites.
En este momento vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte, dándole un masaje de amabilidad. Cuando mencione una zona, solo tienes que centrar ahí tu atención, sentirla. Si no percibes nada, muévela o ténsala ligeramente. Luego relajas y ya lo podrás sentir. A menudo vivimos solo en nuestras cabezas, desconectándonos de nuestro cuerpo. Esta práctica ayudará a tu cerebro y tu cuerpo a estar conectados, trayendo calma y serenidad, descanso y sueño. Comenzamos por la parte delantera. Una pequeña zona como una moneda en la parte más alta de tu cabeza. Ahora esa zona se amplía y es como un gorro en toda la parte superior de tu cabeza. Tu frente. Tus cejas y entrecejo, párpados y ojos, el derecho, el izquierdo. Tus sienes y mejillas, la derecha, la izquierda. Tu oreja derecha, la izquierda. Tu nariz y la respiración en tu nariz. Tus labios, tu boca, tus dientes, tu lengua. Tu mandíbula, tu barbilla, tu garganta, el lado derecho del pecho, el lado izquierdo, tu respiración a nivel de tu pecho. Tu cintura, la parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tu ombligo, la parte inferior de tu abdomen. Tu zona genital externa. Seguimos en el brazo derecho, en las partes exteriores de tu brazo. Tu hombro derecho. La parte exterior de tu brazo superior y el codo. La parte exterior de tu antebrazo y de tu muñeca. El dorso de la mano. Los dedos de tu mano derecha. Y el brazo izquierdo, también en las partes exteriores de tu brazo.
tu hombro. La parte exterior de tu brazo superior y el codo. La parte exterior de tu antebrazo y de tu muñeca. El dorso de la mano. Los dedos de tu mano izquierda. Ahora bajando por tu pierna derecha, tu cadera, tu ingle y tu muslo derecho por delante. Tu rodilla y tu espinilla. El tobillo por delante y el empeine. Los dedos del pie derecho. Y ahora, en tu lado izquierdo, tu cadera. Tu ingle y tu muslo izquierdo por delante. Tu rodilla y tu espinilla. El tobillo por delante y el empeine. Los dedos del pie izquierdo. Ahora la parte de atrás del cuerpo. La parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. La parte de atrás del cuello, las cervicales. La parte alta de tu espalda y los omóplatos. La parte media de tu espalda, las dorsales. La parte baja de tu espalda, las lumbares. Toda tu columna, desde la base de tu cabeza hasta el coxis. Ahora tus brazos y manos, percibiendo el lado interno, el que pega al cuerpo. Primero, el derecho, la axila, la parte interior del brazo superior y el pliegue del codo. La parte interior del antebrazo derecho y de la muñeca. La palma de la mano derecha. Y el izquierdo, tu axila. La parte interior del brazo superior y el pliegue del codo. La parte interior del antebrazo izquierdo y de la muñeca. La palma de la mano izquierda.
y bajando a tus piernas, la derecha, el glúteo derecho, el muslo derecho por detrás, la corva, la rodilla por detrás, la pantorrilla, el tobillo por detrás, el talón de Aquiles, el talón del pie derecho, la planta del pie, y en la izquierda el glúteo, el muslo izquierdo por detrás, la corva, la rodilla por detrás, la pantorrilla izquierda, el tobillo por detrás, el talón del pie, la planta del pie, ahora ampliamos el foco de atención notando, percibiendo toda tu cabeza arriba y atrás. Todo tu rostro y sus pliegues. Tu espalda desde arriba hasta los glúteos. Tu pecho. Tu abdomen. Tu brazo y mano derecha. Tu brazo y mano izquierda. Tu pierna y pie derecho. Tu pierna y pie izquierdo. Y ahora todo tu cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Y notas cómo descansa, se relaja, se aquieta y serena. Notando aquí y ahora la energía de la respiración en tu cuerpo y quizá la sensación de que es más grande, con límites más borrosos, como si se expandiera con una energía suave, serena, profundamente calmada e intensa.
Y desde este estado de honda paz interior que inunda toda tu conciencia, repites tu intención, la que hayas escogido antes, tu norte y propósito para esta meditación y esta noche, de forma simple, breve, con seguridad y serenidad. Repítela varias veces como si ya lo estuvieras disfrutando. Abriendo tu mente, tu corazón, tu conciencia también a estas otras afirmaciones positivas y sanadoras. Duermo en calma y serenidad toda la noche. Cada noche duermo con mayor facilidad y profundidad. Me relajo completamente y me entrego al sueño. Duermo profundamente y tengo sueños inspiradores. Todo está bien. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Sano profundamente al dormir. Encuentro en mis sueños la inspiración que necesito. He hecho hoy lo mejor que he podido. El resto lo dejo y lo perdono. Me arropo en los brazos del sueño. Mi corazón se abre a esta restauración y descanso. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. Empiezan a aparecer imágenes en la mente de colores vivos, hiperrealistas, curiosas, extrañas. No tienen argumento. Son imágenes que se suceden. Quizá algunas sean cosas del día. Observa cómo aparecen y se van. No te aferres a ninguna y deja que vayan pasando. Ellas te llevan al sueño. El sonido de mi voz u otros sonidos
te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Mantienes tu conciencia en el proceso en el que tu cuerpo se duerme, disfrutando del momento en que se queda dormido, mientras tu conciencia permanece serena y atenta, en completa paz, en total serenidad, hasta que finalmente tu conciencia también se duerme y entras en el sueño más profundo. Te duermes relajadamente. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Eres un punto de conciencia que flota. Eres serenidad. Eres dicha. Eres amor. Duermes profundamente, muy profundamente. Y al hacerlo, tu cuerpo se repone y se restaura, abriéndose a un profundo proceso de sanación para tu cuerpo y tu mente. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas, sanas, flotas, duermes. Gracias, sueño. Gracias, descanso. Gracias, noche, amiga y protectora.
Mantén tus ojos abiertos, mirando un punto fijo en el espacio oscuro delante de ti. Pestañea con normalidad y percibe cómo tus ojos se van cansando y desean cerrarse. No tengas prisa. Alarga un poco más este instante, notando cómo la pesadez de tus párpados, con cada pestañeo, va siendo mayor y mayor. Y al contar 3, 2, 1, se cierran sin esfuerzo, suavemente, como una cortina que cae. Respira por la nariz, inhalando y exhalando con suavidad. El cuerpo se va quietando poco a poco. La mente se va silenciando. El día con su actividad queda atrás. Tu atención ha estado yendo de un asunto a otro todo el día, como una mariposa de flor en flor. Deja que ahora se aquiete y se calme, centrándola en el flujo continuo de tu respiración, percibiendo y observando cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende suavemente al exhalar. Calma ahora un poco más profundamente tu mente y tu sistema nervioso, haciendo 3 respiraciones lentas y profundas. Respirando por la nariz, tomas aire, lo sueltas. Inhalas de nuevo. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Y retienes un poco el aire en vacío antes de volver a respirar con normalidad. Vuelve a observar el fluir suave de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, según se calma y se aquieta tu mente, se va haciendo cada vez más lenta, más pausada, más sutil e imperceptible. Sin esfuerzo, al ritmo pausado de tu respiración, inhalas paz, calma, serenidad, bienestar, sueño. Sin esfuerzo, de forma natural, cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual
que pudiera aún quedar, soltando el peso que tus hombros hayan podido llevar en el día, liberando, dejando ir. Con cada respiración, tu cuerpo se aquieta. Con cada respiración, tu mente se silencia. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más profundamente, pesando cada vez más, hundiéndose con agrado en el colchón que lo sustenta. Con cada respiración, tu paz interior aumenta. Te distancias de los pensamientos transitorios y pasajeros del día, disfrutando del efecto de calma profunda que esta respiración tiene en tu mente y en tu cuerpo. Cada ciclo de inhalación y exhalación profundiza en este estado de sereno desapego, como la niebla que se aferraba a la tierra y se deshace y se disuelve bajo los cálidos rayos del sol, ascendiendo en el cielo hasta desaparecer completamente. Ahora diriges tu atención a la experiencia de tu cuerpo, percibiendo toda su longitud, desde tu cabeza hasta tus pies. Su peso, su temperatura, el tacto de tu ropa, de las sábanas, el peso y calor de las mantas, si las tienes. Tus músculos, tus órganos y células se relajan, disfrutando de este descanso, disolviendo como la cera de una vela encendida toda tensión, desbloqueando de tu interior la fuente de paz, calma, amor y dicha serena de tu conciencia luminosa, de tu verdadero ser. En el ojo de tu mente ves que estás en lo alto de una colina. Rocas graníticas ancestrales surgen de la tierra con formas redondeadas y caprichosas que el tiempo, el viento y la lluvia han tallado con mano de artista. Abajo, en los valles, los ríos, como una cinta azulada, se abren camino entre las colinas. Flanqueados por los árboles,
guardianes de sus aguas. Desde donde te encuentras, ningún bosque, ningún árbol limita tu visión. Giras sobre ti y ves las colinas y los valles extenderse bellos en todas las direcciones. Un gran cedro crece en lo alto de esta colina. Sus ramas se balancean suavemente con la leve brisa, susurrando viejos encantamientos. Hermoso y fuerte guardián de la paz y la sabiduría, eleva sus ramas desafiando vientos, tormentas y el paso de cientos de años. Bajo la bóveda celeste, siluetas de montañas redondeadas y suaves colinas se recortan contra el cielo en el que el viento de altitud arrastra nubes a toda velocidad. Viajan rápidamente, abriendo claros entre los que se ve un cielo completamente tachonado de estrellas. La temperatura es agradable y perfecta. La tierra, aún caliente del calor del día que ha terminado, disfruta del alivio de una brisa agradable y ligera que la refresca y que te trae las canciones de cuna que han creado los bosques de los valles durante miles de años. Te tumbas sobre una pradera de hierba mullida y agradable. Miras hacia lo alto, centrando completamente tu atención, dejando que el cielo entre en tu corazón abierto. Con amabilidad, observas las nubes en su naturaleza pasajera, arrastradas por el viento. No intentas empujarlas para que despejen el cielo y poder ver las estrellas. Aprecias el hechizo de su movimiento y cómo aparece entre los espacios libres la magia de las estrellas lejanas y distantes en el cosmos. Hay una profundidad detrás inmensa, difícil de concebir para la mente humana. Hemos tenido que inventar la medida de años luz para que las enormes cantidades de las distancias en el cosmos nos sean más fáciles de leer, aunque quizá no de comprender. Sabes que la luz de las estrellas que puedes ver entre las nubes salió de esos soles hace como mínimo 4 años y otras hace miles de años. Levantas tu brazo como si pudieras tocar las nubes. Parecen tan cercanas
en comparación con las estrellas. En su viaje veloz pasan y se disuelven rápidamente en contraste con la aparente quietud y las vidas de millones de años de las estrellas. Transitoriedad cercana que parece ocultar las distantes pero casi permanentes luminarias de esta bóveda. Miras con amabilidad y comprensión estos dos mundos que reflejan la dinámica del viaje de la conciencia. Tu auténtica esencia, luminosa, espaciosa, profunda, inmensa, en contraste con la actividad de la mente rápida, fugaz, pasajera, pero que puede llegar a aparentemente ocultar por completo la naturaleza de tu conciencia luminosa. Hoy no luchas, no empujas las nubes ni los pensamientos. Los observas con amabilidad y comprensión, recibiendo el aprendizaje que puedan traer para dejarlos flotar y marcharse, desapegándote de ellos, reconociendo su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que son parte de tu experiencia, pero que no identifican tu esencia. En este espacio no hay ningún juicio, solo conciencia. No eres tus pensamientos. El cielo no es las nubes que lo puedan cubrir. Tu naturaleza, tu esencia, es la luz de esas estrellas y aún más, ese espacio que se abre entre ellas, gigante, enorme, misterioso. Sigues observando con máxima relajación esta danza de las nubes, dejando que el viento cálido se las lleve, saboreando la libertad que surge de esta comprensión, la libertad que nace de no dejarte arrastrar por la siempre cambiante narrativa de la mente. Tú eres ese espacio inalterado por la presencia y movimiento de las nubes.
enraizas, como ese árbol que tienes al lado, en la estabilidad y serenidad, a pesar de los vientos, hundiendo las raíces en la presencia del aquí y del ahora, elevando tu conciencia hacia tu origen y misterio. Te mantienes en este espacio de observación sin juicios, en esta compasión y comprensión de la naturaleza de la vida y de la tuya propia, enraizándote y sintiendo cómo la Madre Tierra y el Padre Cielo te dan vida y te sostienen en un abrazo de amor y comprensión. Y desde esta observación amable, desde esta aceptación, las nubes se deshilachan, se disuelven, desaparecen, llevadas por el viento de la sabiduría, por la luz de tu presencia plena, dejando completamente libre la visión de la bóveda celeste, en la que la Vía Láctea se extiende en su camino plateado de parte a parte, iluminando el camino de las almas que buscan. ¿Percibes este misterio de millones de años? Tu corazón se llena, tus ojos se humedecen y tus labios temblorosos musitan gracias. Una corriente de energía de amor y paz, de tonos dorados, empieza a descender por tu cuerpo, calmándolo profundamente. Desde la cúspide de tu cabeza, donde notas como una pequeña vibración o cosquilleo. Bajando despacio hacia tu frente. Penetra en tu cerebro, calmándolo profundamente. Los lados de tu cabeza y la parte de atrás de tu cabeza y nuca. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Descendiendo ahora a tus ojos que se relajan
y descansan, notando tus párpados cómodamente pesados, mientras tus ojos disfrutan de este deseado descanso. Ahora desciende por tus mejillas, tu mandíbula y tu boca, relajándola. Tus dientes se separan, tus labios apenas se mantienen juntos. Tu boca se llena de saliva líquida, acuosa, agradable. Tu mandíbula se afloja y se calma, extendiendo esta relajación en todos los músculos de tu rostro y tu cuello, ablandándolos, liberando toda expresión, entrando en la quietud serena de la noche. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Ahora llevas tu atención a tu cuello y tus hombros. Nota si están subidos hacia tus orejas y bájalos. Crea espacio entre tus hombros y tu cabeza. Relaja, suelta, libera. Si ves que te cuesta, ténsalos un poco a propósito y entonces relajas y sueltas. Es posible que tengas un patrón de guardar mucha tensión en esta parte de tu cuerpo. Llevar tu atención a estos patrones con la intención de relajar te puede ayudar a soltar estos músculos. Como el hielo que se funde al sol, ahora esta vieja tensión se disuelve, trayendo calma y descanso, sintiendo la liberación, el alivio al soltar este peso que no necesitas. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Llevas tu atención a tus brazos, antebrazos y tus manos, relajando con tu intención, sintiendo cómo todo resto de tensión o de energía gastada fluye a través de tus brazos, tus manos y tus dedos, abandonando tu cuerpo, relajando profundamente, trayendo comodidad, bienestar y sueño. Ahora, esta corriente de relajación y serenidad baña los músculos de tu espalda y tu columna. Se libera toda tensión. Sientes cómo cada vértebra se acomoda en su sitio y los músculos se ablandan y relajan, descansando sobre el colchón o la superficie que te sustenta.
Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Ahora tu atención y esta energía de calma descienden por tu pecho. Notas cómo tus pulmones se expanden y descienden con cada respiración, relajándose más y más en este flujo, en este regalo de vida que no cesa de llegar. Desciende ahora hacia tu abdomen y notas cómo sube suavemente al inhalar, desciende al exhalar, soltando toda energía gastada que ya no necesites, liberando, profundizando esta sensación de calma y seguridad, de confianza. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Esta energía suave y dulce desciende como un regalo hacia tu pelvis, tus caderas, tus glúteos, que descansan, duermen, se relajan. Bajando por tus muslos, rodillas, pantorrillas, tus pies y los dedos de tus pies, por los que sale toda energía gastada, toda tensión que aún pudiera quedar. Dejando tu cuerpo, todo tu cuerpo, profundamente relajado, en calma, en total quietud y serenidad, deslizándose, imperceptible, pero firmemente, hacia el mundo del sueño y el descanso profundo. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Liberas todo apego. Dejas ir. No necesitas hacer nada. No necesitas esforzarte en nada. Solo rendirte a la serenidad que surge de tu interior, al silencio de la conciencia amable, para disfrutar de la noche de descanso que mereces. Saboreas este momento delicioso en que todo se va apagando, aquietando y calmando. Sientes una corriente de energía dorada que surge de la tierra y te empuja hacia arriba. Sustenta tu espalda y tu cuerpo, elevándote sobre la tierra. Disfrutas de esta sensación de flotar, dejando atrás
ahí abajo, el mundo y sus actividades, tu cuerpo y sus sensaciones, tu mente y su actividad, elevándote con confianza y con calma, danzando con las auroras boreales. Ascendiendo sobre el planeta en tu camino hacia las estrellas. Al dirigirte hacia el encuentro con tu esencia, dejas atrás todo apego, todo lazo. Tu forma física se va disolviendo. Aquí ya no es necesaria. Eres pura presencia. En el espacio oscuro del cosmos, un punto de conciencia entre los puntos de luz de tus hermanas las estrellas. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas, eres luz. Como el árbol, eres resiliente. Como la brisa, eres flexible. Ahora, en este estado de conciencia sereno y con el corazón abierto, recibes como tuyas estas afirmaciones, como susurros de tu alma que refuerzan tu paz interior, tu esencia de amor, dejando que penetren suave pero profundamente en tu subconsciente al dirigirte al sueño y el descanso profundo. Estoy en paz con lo que soy. Mi esencia es espacio. Mi esencia es luz. Libero los pensamientos como nubes. Reconozco su naturaleza pasajera. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. No me aferro. Libero. Suelto. Dejo ir. Confío en el flujo de la vida. Abrazo sus giros y cambios. Permito que me fortalezcan y me enraizo en mi verdadero ser. Mi auténtica naturaleza es la paz. Mi auténtico ser es dicha. Mi auténtica esencia es amor.
confío, me entrego. Siento una paz profunda al comprender que las nubes son pasajeras, que todo es transitorio. Siento una gran calma al comprender que hay algo luminoso que perdura detrás de todo aquello que cambia. Abrazo este momento, este ahora, con el corazón pleno. La energía positiva de estas afirmaciones me envuelven en un nido de paz y amor que me acuna llevándome al sueño más profundo y restaurador. Duermo en calma, duermo en paz. Mi cuerpo se restaura. Mi alma se alimenta de la luz divina de las estrellas. Duermo fácilmente, sin esfuerzo, profunda, muy profundamente, toda la noche. Con cada respiración, mi sueño se hace más profundo y restaurador. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias. Con tus ojos abiertos, observa la oscuridad delante de ti. Si se puede ver la silueta de algún objeto, déjala a un lado y solamente observa la oscuridad, el espacio, el no objeto. Mirando la oscuridad, percibe cómo tus párpados, al pestañear, desean cerrarse y se hacen cada vez más y más pesados. Nota ese deseo, pero no te rindas a él inmediatamente. Observa.
Deja que cada pestañeo sea más lento, que el tiempo en que tus párpados se cierran se vaya alargando. Los vuelves a abrir un poco otra vez y al contar 3, 2, 1, permites que se cierren suavemente, sin esfuerzo, trayendo descanso a tus ojos y tu mente. Disfruta de este momento. Observa esa sensación agradable y vuelve a observar la oscuridad, ahora con tus ojos cerrados. Tu atención ha estado yendo de un asunto a otro todo el día y muy a menudo no te has parado a sentir, a conectar con tu cuerpo ni tu respiración. Respirando siempre por la nariz, lleva ahora tu atención con amabilidad hacia el movimiento suave de tu abdomen, cómo sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Deja que tu conciencia se ancle en este flujo de vida siempre presente, aquietándose, serenándose al encontrar su casa y su hogar. Siente el fluir de tu respiración y presta especial atención a la pequeña pausa que se produce entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Este instante de pausa, de silencio, de vacío, quizá vaya alargándose de forma natural al poner ahí tu conciencia. Nota esa pausa y date cuenta también de cómo tu mente se aquieta, se queda en silencio en ese instante. Al ritmo pausado de tu respiración, inhalas paz, calma, serenidad, bienestar. De forma natural, cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pudiera aún quedar, soltando el peso que tus hombros hayan podido llevar en el día, liberando, dejando ir. Con cada respiración, tu cuerpo se aquieta.
Con cada respiración, tu mente se silencia. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más profundamente. Con cada respiración, tu paz interior aumenta. Te distancias de los pensamientos transitorios y pasajeros del día, disfrutando del efecto de calma profunda que esta respiración tiene en tu mente y en tu cuerpo. Y ahora lleva tu conciencia no a la sensación de respirar, sino a la facultad, a la capacidad de sentir, de notar tu respiración. Tu conciencia se expande y es testigo de que eres consciente. Observas desde una mayor distancia, notando cómo ocurre tu respiración en un proceso bello y hermoso que acontece aparte de ti, casi como si lo observaras desde fuera, trayendo sin esfuerzo el primer desapego de la identidad. Ahora percibe las sensaciones que te llegan de tu cuerpo en toda su longitud, desde tu cabeza hasta tus pies. Peso, temperatura, el tacto de tu ropa, de las sábanas, el peso y calor de las mantas si las tienes. Abre tu conciencia a percibir todo lo que te llega de tu cuerpo, todo el espacio de tu cuerpo. Y de nuevo, lleva tu conciencia a la facultad de sentir, de percibir, a la capacidad de notar cómo tu cuerpo envía información a tu cerebro que te permite saber cómo está.
Al hacerlo, es probable que percibas todo el abanico, todo el espectro de sensaciones de tu cuerpo. Pero, al mismo tiempo, como si ese testigo silencioso de alguna forma estuviera fuera, observando, trayendo el segundo desapego de la identidad. Tu conciencia se expande. Percibes una realidad más grande y amplia, desbloqueando de tu interior la fuente de paz, calma, amor y dicha serena de la conciencia luminosa que tú eres. En el ojo de tu mente ves una playa de aguas limpias y transparentes. Solo la arena blanca, el agua transparente, el cielo, la brillante luna llena y tú. Te encuentras en una pequeña barca que se balancea suavemente cerca de la orilla. Te asomas y ves con claridad los peces nadando, la arena blanca del fondo, algunas piedras y rocas en las que nadan peces de distintos tamaños y colores y una estrella de mar que se desplaza despacio y sin prisa. Este agua transparente es un símbolo de tu mente tranquila y calmada. Y cuando la mente permanece serena, te permite ver tu esencia luminosa con claridad. Otros símbolos los ofrece el cielo, donde brilla la luna blanca y resplandeciente, trayendo el reflejo de la luz del sol al espacio de la noche, iluminando el agua, la arena blanca de la playa, las colinas que la bordean y permitiendo que las rocas arrojen curiosas y caprichosas sombras. Te miras las manos que puedes ver con nitidez bajo la luz de la luna llena. Luego la miras. Parece que emite luz propia. Sin embargo, no lo hace. Como un espejo, refleja la del sol.
Miras el camino de luz que la luna dibuja sobre el mar. Parece que el agua brilla, que emite luz. Sin embargo, tampoco lo hace. Es, de nuevo, un reflejo, un hermoso reflejo. En el fondo de la barca hay una colchoneta y te tumbas sobre ella para ver el cielo. A pesar de la luz de la luna, en el cielo limpio y claro puedes ver cientos de miles de estrellas y el camino plateado de la Vía Láctea extenderse de parte a parte. No sobrepones ninguna expectativa. No esperas que el mar, la playa o este cielo te sorprendan. Aquietando tu mente de toda proyección, de todo deseo, de todo pensamiento, abres tu corazón y dejas que el cielo entre en tu interior. Ahora miras no las estrellas, tampoco la luna, sino el espacio oscuro entre las estrellas. Hay una profundidad detrás inmensa, difícil de concebir para la mente humana. No solo una profundidad física, percibes que hay algo más grande, más profundo, como una puerta que se abre al misterio más hermoso. Continúas mirando esa oscuridad sin forma, sin objetos. Tu mente se aquieta y detiene su actividad. Todo se hace silencio. Sientes que esta penumbra te cubre como si fuera una manta de amor y cómo te llena la más absoluta paz y serenidad. El amor más incondicional. Y te permites descansar, mecerte en este abrazo que te sostiene. Oscuridad de la que surge la luz. Conciencia pura no manifestada de la que surge la energía primordial que da vida al universo, a todas las formas de vida y a tu propio cuerpo. Conciencia manifestada como luz pura que se expresa y revela.
En el corazón de la serenidad y la paz, tomas conciencia de que tu mente actúa como la luna, reflejando la luz de la conciencia. Parece brillante por sí misma, pero es una hermosa luz prestada. Y así llega el tercer desapego de tu identidad con la mente y su actividad. Son solo reflejos, destellos que se mueven sin cesar. Y ahora tú dejas esos reflejos y asciendes a la fuente de luz. Asciendes como en una escalera a través del reflejo en el agua, llegando a la luna, luego al sol y finalmente a la oscuridad de la que todo surge. Ahora puedes sentir que desde la oscuridad del cielo hay un flujo de amor constante que atraviesa las estrellas, la luna, las nubes que cruzan el cielo, llegando a la tierra, al océano, a los animales y plantas, a las rocas, a la arena, a la barca que te sostiene, a tu propia mente y tu cuerpo. Puro amor, constante, continuo. La paz más absoluta, la dicha más plena. Miras con amabilidad y comprensión estos dos mundos que reflejan la dinámica del viaje de la conciencia. Tu esencia luminosa, espaciosa, profunda, inmensa, en contraste con la actividad de la mente, rápida, fugaz, pasajera, moviéndose sin cesar, como el reflejo de la luz de la luna en el mar. Te desapegas de esa actividad mental, de todos esos pensamientos.
No eres eso. Los observas con amabilidad y comprensión, recibiendo el aprendizaje que puedan traer para dejarlos flotar y marcharse, desapegándote de ellos, reconociendo su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que son parte de tu experiencia, pero que no identifican tu esencia. Surge ahora un amplio espacio de conciencia. No eres tus pensamientos. No eres la luz reflejada que se mueve sin cesar sobre el océano. Observas esta danza constante, bailas con ella sin dejarte arrastrar por la siempre cambiante narrativa de la mente. Tú eres ese espacio inalterado, grande y hermoso, que está detrás de toda apariencia. Sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Llega el dulce momento del sueño. No necesitas hacer nada. No necesitas esforzarte. Solo rendirte a esta serenidad, a esta calma que surge de tu interior, saboreando este momento delicioso en que todo se va apagando, aquietando y calmando. Sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Notas las sensaciones de tu cuerpo cada vez más lejanas. Te sientes flotar, libre, sin ataduras. Disfrutas de esta sensación dejando atrás el mundo y sus ajetreos, tu cuerpo y sus sensaciones, tu mente y su actividad, elevándote con confianza y con calma, ascendiendo en plena dicha en tu camino hacia las estrellas.
Sueltas. Dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Dejas atrás todo apego, todo lazo, toda atadura. Tu forma física se va disolviendo. Aquí no es necesaria. Eres pura presencia. En el espacio oscuro del cosmos, un punto de conciencia en total calma y dicha. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas, eres luz. Como el mar, eres vida. Como la playa y la bahía, eres amor. Estás en paz. Tu esencia es espacio. Tu esencia es luz. Liberas los apegos, las identidades. No te aferras. Liberas, sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Confías en el flujo de la vida. Abrazas sus giros y cambios. Permites que te fortalezcan y te enraizas en tu verdadero ser. Tu auténtica naturaleza es la paz. Tu auténtico ser es dicha. Tu auténtica esencia es amor. Confías. Te entregas y te rindes al sueño reparador. Sientes una gran calma al comprender que hay algo luminoso que perdura detrás de todo aquello que cambia. Abrazas este momento, este ahora, con el corazón pleno. La noche y el sueño te envuelven en un abrazo de paz y amor que te mece llevándote al descanso más profundo y restaurador. Duermes en calma. Duermes en paz. Tu cuerpo se restaura.
Tu alma se alimenta de la luz de las estrellas. Duermes fácilmente, sin esfuerzo, profunda, muy profundamente, toda la noche. Y al dormir, con cada respiración, tu cuerpo y tu cerebro ahondan sin esfuerzo este delicioso sueño. Gracias, noche. Gracias, descanso. Gracias, sueño. Gracias. Gracias. Más allá de las nubes, el cielo es azul, limpio, y el sol ilumina en todas direcciones, incondicionalmente, siempre. Más allá de las nubes, espacio, silencio, serenidad. Más allá de la actividad de la mente, tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, brilla irradiando paz, amor y dicha. Solo necesitas la llave para acceder al tesoro que tu corazón siempre ha guardado. Respira por la nariz, despacio, unas cuantas veces, procurando soltar el aire de forma lenta y pausada. Nota cómo tu abdomen sube al tomar aire, baja al soltarlo. Respira de forma lenta, rítmica, pausada, sin forzar. Te espero. Toma conciencia ahora de las sensaciones que te llegan de tu cuerpo tumbado en la cama. La sensación de peso, la comodidad que percibes del colchón que sostiene tu cuerpo, la sensación de tacto con tu ropa, la ropa de la cama o el asiento en que te encuentres.
Permanece en el puro placer de estas sensaciones que te llegan por tus sentidos. Disfruta este instante como si no hubiera ningún otro. El gusto de tu cuerpo tumbado, reposando. Cómo tus músculos se estiran, se relajan. Cómo el colchón se adapta a cada forma de tu cuerpo, sosteniéndolo de forma constante. Tus hombros y espalda se relajan, dejando ir cualquier rastro de rigidez. Tus brazos y tus piernas descansando de forma natural. La sensación de bienestar y descanso, como si cada célula de tu cuerpo suspirara agradecida. Incluso tú, quizá también, has suspirado al tumbarte. Deja que tu cuerpo se aquiete, tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe el placer de este momento. Disfrútalo. Y ahora nota cómo es esa sensación de bienestar en tu cuerpo. ¿Cómo percibes esta dicha? Suelta todas las otras sensaciones. Suelta el apego a estos objetos que permiten tu descanso y toma conciencia de esta dicha cotidiana. Percibe si la sientes en tu rostro, en tu pecho, en todo tu cuerpo, donde tú la percibas. Toma conciencia. Respiras calma, dicha, gozo sereno. Sin esfuerzo, esta relajación y esta dicha sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, ventura, bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas dicha, irradias gozo sereno y calmado, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente.
Centra ahora tu conciencia en una imagen que te produzca una sensación de alegría y gozo sin ninguna sombra. Puede ser un lugar en la naturaleza que te haya gustado e inspirado especialmente. Tu casa, el recuerdo de tener un bebé recién nacido en brazos, o cuando tu mascota llegó a tu hogar. Escoge una imagen que evoque dicha en ti. Trae todos los detalles que puedas, colores, líneas, formas y de otros sentidos también, olores, sonidos, texturas o sensaciones táctiles. Percibe la sensación de placer, gozo, dicha, alegría que emana de tu corazón y tu cuerpo al evocar esa imagen en tu mente. Nota esta sensación de dicha y deleite, esta sensación cálida, agradable, que puedes percibir quizá en tu rostro y tu pecho. Y siente cómo se abre tu corazón, el chakra del corazón. Suelta ahora la imagen y el apego y reside en esa pura sensación de dicha y gozo, en la conciencia pura y preciosa de esa alegría que brota de ti y reside en ti. Dicha, solo dicha. A través antes de las sensaciones de los sentidos y ahora de la memoria, has llegado al gozo que hay en tu corazón. Incrementa esta dicha, este gozo. Deja que aumente y llene todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, todas tus células. Ahora eres dicha, eres gozo. Y siendo dicha y gozo,
irradias este regocijo más allá de ti, a toda la habitación. Eres dicha, irradias dicha. Eres gozo, irradias gozo. Vamos a profundizar un poco más esta dicha con una práctica eficaz de gratitud. Trae a tu conciencia un momento difícil en tu vida en el que recibiste algún tipo de ayuda que te permitió superar ese escollo o que en algún momento te alivió o te dio apoyo. Puede ser alguien que te echara una mano para resolver esa situación o que te dedicara un tiempo y te escuchara. El apoyo de alguien de tu familia, de alguna amistad o de alguien más lejano. Esa enfermera que fue amable contigo, tu perro o tu gato que no se retiraba de tu lado, o esa vecina que te hizo la compra cuando no podías salir de casa. O tú, tu esfuerzo y voluntad, o alguna circunstancia curiosa de la vida que te ayudó. Trae los detalles del recuerdo y estos tres elementos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Y cómo eso te emocionó o cambió? Siente el agradecimiento y la conexión con esa persona, animal o circunstancia. Nota esa sensación cálida y abierta de la gratitud en tu pecho y en tu corazón. Percibe la dicha y la conexión con esa persona y con el mundo. Percibe la red de la que todos formamos parte y en la que a veces ayudamos y otras somos ayudados. Y ahora deja el recuerdo y centra tu conciencia en la gratitud
y la dicha en sí mismas. Nota cómo cambia tu cuerpo y tu energía. Siente ese gozo residiendo en tu corazón. Esa es tu naturaleza. Esa dicha está ahí siempre. En el hermoso tapiz de la vida, tú eres un precioso hilo que junto con otros hilos, todos únicos, bellos y diferentes, tejemos la trama en esta urdimbre. Hay un todo mucho más grande con el que te conectas y del que formas parte, y en el que tejes tu expresión única y distinta. La vida quiere la manifestación creativa de cada uno de sus hilos, hilos de conciencia en un hermoso tapiz de conciencia. Siente esa conexión, esa unión, y al hacerlo, siente cómo la dicha crece aún más e irradias como un pequeño sol, gozo y serenidad en todas las direcciones del espacio. Tu cuerpo quieto como una montaña, tu mente serena y despejada como un cielo nocturno de verano. Nota cómo tu mente y tu cuerpo se van relajando, cómo el sueño llega y se hace cada vez más agradable. Si aún no te has dormido, ha llegado el momento del dulce sueño. Si ya te estabas durmiendo, abandónate por completo, entrégate, deja que la noche te meza en sus amorosos brazos. Si no lo has hecho aún, cambia ahora, si quieres, a tu postura preferida para dormir.
Tu frente, cejas y ojos descansan relajados, calmados, tranquilos. Duermen. Tu mandíbula se suaviza y cae levemente, relajada, tranquila, dormida. Los músculos y nervios de tu cabeza y tu rostro relajados, serenos, dichosos, felices, descansan, se restauran, duermen. Los músculos, nervios y células de tu brazo y mano derecha descansan, se aflojan, se relajan, se restauran, duermen. Los músculos, nervios y células de tu brazo y mano izquierda descansan, se aflojan, se relajan, duermen. Y ahora todos los músculos de tu espalda, los nervios, las vértebras se acomodan, se relajan, descansan, duermen. Tu pecho respirando paz, respirando calma, respirando sueño. Tu abdomen sube y baja al respirar, suavemente, y todos tus órganos internos, mecidos por este dulce vaivén, descansan dichosos, relajados, felices y en equilibrio perfecto, agradecidos, duermen. Y ahora todos los músculos de tu pierna y pie derecho, los nervios, las células, se relajan, descansan, se restauran, duermen. Y finalmente, todos los músculos, nervios y células de tu pierna y pie izquierdo se relajan, descansan, duermen. Todo tu cuerpo lleno de esta dicha serena,
de esta calma, de esta profundísima serenidad y bienestar. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Los pensamientos e imágenes de la mente han cesado. Los sonidos del exterior se distancian y alejan. Las sensaciones del cuerpo se van apagando. Flotas entre el mundo de la vigilia y el sueño. Aquí, en esta frontera, hay un pequeño hueco, un instante en la transición entre la conciencia despierta y el dormir. Sin concentrarte en exceso, mantén lo que puedas la conciencia en este tránsito. En un momento te dejarás ir y dormirás plácidamente. Tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma. Ahora, en la oscuridad aterciopelada del firmamento, en un bosque de estrellas, navegando en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de la fuente de vida que sustenta tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa. Flotas en el espacio. Te cubre el edredón de la noche y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, libando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador. En esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud que te guía hacia un sueño profundo y reparador. El universo o lo divino
como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar, te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan, guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente, muy profundamente. En el abrazo de la noche, tu ser encuentra la calma y la serenidad. Te visitan sueños inspiradores y creativos, sueños que te guían y te orientan. Con cada respiración profundizas en este sueño sagrado y reparador. Con cada inhalación, la paz inunda tu ser. Con cada exhalación, profundizas más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En la noche estrellada, mientras tu cuerpo duerme relajado, te conectas con tu esencia y sientes el amor del universo abrazándote. En la quietud de la noche, tu espíritu se expande y se funde con la infinidad del cosmos. Tu alma sale de su crisálida y vuela libre. A través del camino de luz de la luna, asciendes hacia paisajes de sabiduría que te guían hacia tu transformación interior. En la quietud de la noche encuentras la paz que trasciende los sonidos y bullicios del día. Te sumerges en el sueño, duermes profundamente. Cada noche duermes con más facilidad, más rápida, más profundamente. El sueño es tu amigo y tu aliado.
Duermes profundamente, muy profundamente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Eres dicha. Eres paz. Eres amor. Gracias. Observa las sensaciones que vienen de tu cuerpo como la temperatura. Si sientes calor, frío o una temperatura cómoda. Percibe los puntos y zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. El colchón, la almohada o, si lo haces de día, la silla. Nota también el contacto con tu ropa o las sábanas. Tal vez sientas la suavidad de una tela de algodón o el ligero peso del edredón. Deja que estas sensaciones fluyan a través de ti y simplemente siente, percibe, observa con el mayor detalle que te sea posible. Y suavemente, con amabilidad, dirige ahora tu conciencia a tu respiración. Respira por la nariz y percibe cómo tu abdomen sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Aquieta tu mente con unas respiraciones lentas, rítmicas, abdominales. Inhalas, retienes un poco, exhalas todo lo despacio que puedas, sin forzarte, retienes de nuevo un poco. Haz varios ciclos de respiraciones así, al ritmo que tú puedas. Lento, profundo, abdominal. Te espero.
Permite ahora que tu respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, permaneciendo en la observación de esta corriente de vida que entra en tus pulmones y fluye en tu cuerpo. A veces te distraerás. No hay problema. No se trata de tener la mente en blanco, ni de vaciarla, sino de observar tu respiración. Darte cuenta cuándo han surgido los pensamientos o imágenes y regresar con mano firme pero amable a la respiración. Felicítate cuando lo hagas. Lo que quieres es darte cuenta y regresar. Es más fácil aquietar la mente cuando la centramos en algo. Focalizar la conciencia en la respiración es un modo sencillo y potente para serenar la mente, para entrar en la paz y la calma. Notarás que se produce una pequeña pausa entre respiraciones. Quizá entre la inhalación y la exhalación, o entre la exhalación y la inhalación. Sin forzar nada, sin cambiar nada, observa este silencio entre respiraciones, esta pausa. Puede ser pequeña o grande. Sin forzarla, sin cambiar nada, observa cómo es. Y aunque centres tu atención especialmente en la pausa entre respiraciones, observa todo el ciclo de tu respiración, todo el fluir de vida completo en tu nariz, tus pulmones, tu abdomen, tu cuerpo. Observando todo el ciclo respiratorio, prestas especial atención a la pausa o al cambio entre inhalación y exhalación, y viceversa, entre exhalación e inhalación. Como una ola que se adelanta y retrocede, la respiración tiene también dos movimientos. Al tomar aire, la inhalación en un punto va terminando. Hay una pausa, pequeña o grande,
Y entonces empieza la exhalación, que también va cediendo, aparece una pequeña pausa y comienza otra inhalación. Observando todo este ciclo de vida, este ritmo, presta especial atención a la pausa o al cambio de una a otra, lo que te sea más fácil o te aporte más serenidad y calma interior. A la mente le atraen los ritmos. Es más fácil centrar la mente en un ritmo. La respiración es el ritmo natural que siempre está contigo, siempre te acompaña. Al centrar tu conciencia en ella, te centras en el ahora. Y la mente, poco a poco, se va silenciando hasta que queda quieta, serena, muda, como un lago sin viento ni olas. Al mirar la quietud del lago, la mente se calma. Al percibir el silencio del bosque, la mente se aquieta. Al percibir la pausa, el silencio entre respiraciones, la mente se silencia y entra en la paz. Arraiga tu conciencia en el ahora a través de tu respiración. Como un árbol firmemente enraizado en la madre tierra, cuyas ramas y hojas ascienden hacia el cielo y la luz, respirando, transformando la energía de la luz en la energía que su cuerpo utiliza. De igual forma, tú te enraizas en el ahora, en el no tiempo, en este momento atemporal, respirando luz y vida. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, dicha, amor, vida. Cada vez que sueltas aire,
Sin esfuerzo, exhalas toda tensión residual, todo lo gastado, todo aquello que ya no te hace falta. Poco a poco, al centrarte en estos cambios o en estas pausas sin respirar, tu respiración se irá haciendo más lenta, más sutil. La pausa entre respiraciones, de forma natural, se irá haciendo más larga, a veces sorprendentemente larga. El ciclo de tu respiración, así, será más y más lento, más pausado, y tu mente se irá calmando mientras tú irás sintiendo una profunda sensación de paz e incluso de dicha. Abre la puerta a la paz. Abre la puerta a la dicha. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Esta luz puede ser blanca, violeta o del color que sientas que te trae serenidad y paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona, como una moneda. Y luego expandiéndose, penetrando y bañando todo tu cerebro, calmándolo, equilibrándolo, sanándolo en profundidad. Tu cabeza y tu cerebro se relajan y esta calma desciende bañando todo tu cuerpo gracias a esta preciosa y relajante luz. No te preocupes si no la puedes visualizar. Siéntela. Percibe cómo va aflojando todos los músculos y nervios con el apoyo de tu respiración. Con cada inhalación, esta relajación aumenta. Con cada exhalación, esta calma profundiza.
Deja que tu respiración te lleve hacia el reino de la paz que abre la puerta al sueño más profundo y tranquilo imaginable. Esta luz disuelve toda tensión y calma profundamente ahora tu frente, entrecejo y ojos. Tus mejillas, tu mandíbula que se afloja, se relaja, descansa. Tu cuello, tus hombros que descienden, se ablandan. Aflojando los músculos, tendones y nervios de tus brazos y tus manos. Calmando todos los músculos de tu espalda, que descansa relajada, acomodando cada vértebra, cada nervio. Relajando tu pecho, tu abdomen, y llevando esta relajación hacia tus caderas, tus piernas y finalmente tus pies. Con cada respiración, esta hermosa luz de serenidad y calma penetra todas tus células, todas las organelas y partes de tus células, llenándote de amor y paz. Respiras la energía nutricia de la Madre Tierra que te sostiene y te sustenta. Respiras la energía celeste que te inspira y te da vida. Te entregas a esta luz de paz, amor y bienestar, mientras tu cuerpo se rinde a la quietud y tu mente al silencio.
esta corriente de energía de paz y serenidad que ha penetrado en todos los órganos de tu cuerpo, en todos los tejidos, en todos los nervios, llegando incluso a tus células y átomos, te envuelve ahora en una esfera protectora de luz, de seguridad, confianza, paz, amor. Con cada respiración, intensifica y profundiza esta sensación de relajación, de liberación, y sientes cómo, al mismo tiempo, sostiene tu cuerpo y lo apoya. Esta luz crece hasta llenar toda la habitación en la que te encuentras, convirtiéndola en un santuario seguro y protegido de paz, armonía y serenidad. Tu templo del sueño, tu refugio de paz para el descanso. Te deslizas hacia el sueño y sientes que fluyes entre dos mundos. Tu cuerpo se duerme profundamente, inmóvil y quieto sobre la cama. Tu mente se silencia, se aquieta. Y tu conciencia se abre espaciosa, serena, segura. Dejas que tu cuerpo duerma mientras disfrutas de esta intensa paz, de esta intensa conciencia serena, de este viaje al mundo del sueño. Al dormir, no hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Sin esfuerzo, con cada respiración, entras en el sueño y duermes profunda y relajadamente. Voy a contar del 1 al 10 y con cada número tu mente estará más y más serena, tu cuerpo más y más relajado, más dormido. Con cada número profundizas en el sueño más sereno y calmado, sin esfuerzo. Solo siente que cada frase es ya cierta para ti.
1. Disfrutas de una noche de sueño profundo y reparador. Tu mente se calma, se serena. En silencio te deslizas hacia el reino del sueño y el descanso. Dos. Tu cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermes profundamente. Tres. Disfrutas de fases de sueño profundo, muy profundo. Eso te descansa y te restaura. Por la mañana despiertas con energía y vitalidad. Cuatro. Duermes profundamente, muy profundamente. Sueñas preciosos sueños que te ayudan, te conectan, te dan fuerza. Cinco. Cada noche tu cuerpo y tu mente recuperan la capacidad de relajarse y dormir. Duermes profundamente. Seis. Tus músculos se relajan. Tus pensamientos se enlentecen, se aquietan y finalmente se silencian. Tu respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Tu conciencia se desliza al sueño. Los límites de tu cuerpo empiezan a desdibujarse. Te sientes flotar. Te sientes bien. Siete. El sueño te vence. Permites que el sueño venga. Entras en el reino del sueño. 8. Descansas profundamente.
como si flotaras sobre una nube. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más y más lejanas. Nueve. Tu cerebro orquesta todo lo necesario para tu descanso y tu sueño. Sabe cómo hacerlo. Confías en el sueño. Te entregas. Penetras en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estás a salvo. Estás bien. Diez. 10. 10. Cada día el sueño es más fácil y eficaz. Tu sueño sana. El sueño te sana. Sueñas preciosos sueños. Duermes. Descansas profundamente toda la noche. Gracias, respiración. Gracias, paz. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias, descanso. Gracias. La cama, como un refugio de calma, te recibe. El sueño escondido en la oscuridad de la noche te espera y te acoge. Déjate llevar al mundo del descanso. Entra con tus pies descalzos y con el corazón abierto a este refugio de tranquilidad y de paz para el cuerpo, la mente y el corazón. Llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar.
Inhala. Vuelve a inhalar un poquito más. Ahora suelta el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa y nota cómo tu cuerpo y músculos se han aflojado. Vuelve a repetir. Inhalas. Inhalas un poco más y sueltas el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa y vuelve a respirar normal, percibiendo la relajación de tu cuerpo con este suspiro fisiológico. Sigue respirando con normalidad, al ritmo que tu cuerpo necesite. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia, hacia tu hogar en el ahora, hacia el no tiempo, hacia este momento de eternidad y presencia continua. Inhalas calma, serenidad, paz, bienestar, amabilidad, sueño. Exhalas y sueltas toda energía gastada, ahondando en esta relajación, incrementando esta serenidad sin esfuerzo con cada respiración. Sueltas el peso que inadvertidamente has llevado durante el día. Tus hombros se relajan y se separan de tus orejas, bajando y aflojándose. Si no logras relajarlos, los subes, los tensas y relajas, aflojas, desciendes. Igual con tu mandíbula. Se suaviza y se relaja, separando un poco los dientes. Y al relajarse, notas saliva líquida y acuosa en tu boca. Tu frente, tus cejas y tus ojos se calman, aflojan, descansando detrás de tus párpados cerrados. Según tu mente se va aquietando, tu respiración se hace más pausada, más lenta, más sutil. Y todo tu cerebro se relaja y calma, extendiendo este mensaje de serenidad
por todos tus nervios, músculos y tendones de tu cuerpo. Como el aire puro de las montañas, respiras paz, silencio, quietud, calma, espacio. Como un bosque que en las noches de verano se revivifica con la fresca brisa que se desliza entre sus árboles y vegetación, trayendo vida y descanso. Igualmente, tú respiras, inhalando vida y serenidad. Imagina ahora ese bosque, esa suave y agradable brisa. Siéntela en tu piel, en tu rostro, en tu cuerpo. Escucha su susurro en los árboles, recitando antiguos y mágicos sonidos de sueño, refugio y descanso. Deja que por medio de tu respiración esta brisa llegue hasta el interior de tu ser, hasta el bosque de tus células. El bosque respira. Tú respiras. Miras entre las copas de los árboles los miles de estrellas titilar en el cielo. El camino lechoso de la Vía Láctea marcando un sendero que las almas y los sueños realizan cada noche hacia la fuente de amor y de vida que reside en el corazón del universo. La brisa llega de altas montañas que ves elevarse detrás del bosque, recortando su perfil contra el cielo estrellado. La luna empieza a surgir detrás de este perfil aserrado, proyectando su hermosa luz mágica sobre el cielo y las cumbres que toca. Las luciérnagas, como faros diminutos, vuelan dejando sutiles y pequeños trazos de luz en el aire, como en un ballet de luces que adornan la noche del bosque. Caminas en dirección a las montañas, escuchando tu marcha en el acogedor silencio de la noche. El ritmo repetitivo de tus pasos te acuna, trayendo a tu mente paz y calma, reposo
y quietud. Escucha, percibe, escaneando lo que llega a tu conciencia, el sonido de tus pasos, la brisa en los árboles, el canto de los grillos, el ulular del búho, el sonido de tu respiración, la imagen de los árboles iluminados por la luna, la sombra de sus troncos y sus copas, las luciérnagas danzando, encontrándose y separándose. La sensación de tu cuerpo moviéndose, avanzando, mirando a izquierda y derecha del camino, descubriendo árboles, flores, rocas caprichosas, hierba fresca. Este bosque es un refugio de equilibrio y armonía, protegido por los árboles que son sus guardianes sagrados. Te reciben, te acogen, te bendicen. El camino avanza, tú avanzas. Miras a un lado y otro del camino y percibes belleza, serenidad, acogimiento. Este camino está abierto para ti. Los caminos se abren para ti. Avanzas en este bosque y te repites: igual que avanzo en este camino, avanzo en otros asuntos. Dejo atrás aquello que ya no necesito. Mi cerebro lo procesa en mis sueños. Recojo la sabiduría, dejo la cáscara. Estoy en el ahora. Estoy bien. Estoy en seguridad. Continúas avanzando por este sendero que penetra en el corazón de la vida, de la paz, de la serenidad. Cada árbol, cada flor, cada roca, incluso el aire que respiras,
y la luz de la luna te dicen: te saludo, te doy la bienvenida. Este es el hogar de la paz, del amor, del equilibrio. Es tu hogar, al que perteneces y has pertenecido siempre. Y tú respondes: te veo, te reconozco, te saludo. Gracias por acogerme. Soy paz. Soy amor. Soy equilibrio. Delante de ti, el bosque se aclara y el camino se abre hacia un espacio más abierto, iluminado por la luz de la luna. Te diriges allí y ante ti se revela una verde pradera llena de flores de montaña. Se mecen suavemente en la brisa, mostrando sus diferentes colores en un silencioso canto de alegría. Al fondo las montañas se yerguen majestuosas, mostrando aún restos de la nieve invernal que conservan como preciosos encajes que visten sus desnudas rocas. La luna llena acaba de levantarse por detrás de las cumbres, gigante, hermosa, derramando su luz plateada sobre la pradera, creando un escenario de magia, delicadeza y poder. Dejas que en tu corazón entre el espíritu de las montañas, de la pradera, del bosque, de la luna, de las estrellas, y sientes una explosión de alegría y júbilo. Quieres correr, y corres sin cansancio, sin esfuerzo alguno, extendiendo tus brazos con júbilo. Quieres rodar entre las flores y regresas a tu infancia y lo haces, notando la hierba más suave, las flores más delicadas que parecen sonreírte y saludarte. Y quieres volar. Sí, quieres volar como un ave. Este es el mundo de tu imaginación. Quiebra aquí las barreras de lo que es posible. Claro que en el mundo físico sabes que no puedes volar, pero esta ruptura, esta osadía, te ayudará a romper luego en la vida ordinaria las barreras de creencias limitantes que hayas podido mantener, quizá, durante años,
Tuyo es el poder. Atrévete aquí a volar. Elévate y vuela como un pájaro, veloz, alegre, ágil, planeando sobre la pradera llena de flores, sobre el bosque, sobre las montañas. Vuela sin límites hacia las estrellas. Libre, sin barreras, sin fronteras, disfrutando del aire en tu rostro, de la velocidad, de las sensaciones. Los campos verdes, las montañas, los bosques se suceden debajo de ti y sientes tu corazón henchirse de gozo. Regresas de nuevo a la pradera y al sobrevolar sobre ella ves una zona de descanso que antes no habías percibido. Puede que sea una cama, un saco de dormir o un futón. Lo que para ti sea más agradable, según tus gustos y preferencias. Desciendes a tu zona de descanso bajo las estrellas. La temperatura es perfecta para ti y encuentras todo lo que necesitas para tu noche de descanso. Mantas, almohadas, cojines. Si quieres que haya una tienda, pon una tienda. Si quieres dormir bajo las estrellas, hazlo así. Te tumbas y miras la luna en lo alto del cielo. Ahora parece más lejana y distante. La dama de la noche reina en mitad del gran manto azabache tachonado de diamantes titilantes. Un cometa cruza el cielo y emites tu deseo para esta noche de descanso, disfrutándolo como si ya lo tuvieras contigo. Disfruto de una buena noche de sueño y descanso. Disfruto de sueños inspiradores que me guían. Por la mañana despierto con energía y vitalidad.
La dama de la noche me acompaña, me protege, me orienta y me guía. Expresa ahora tú tu intención positiva para esta noche o para esta fase de tu vida. Y proyecta tu propósito a la noche estrellada. No tengas miedo de expresar una intención elevada. Establece tu meta y proyéctala. Sientes cómo la luna, las montañas, el bosque, las flores envuelven tu cuerpo en una esfera de energía protectora que revitaliza todas y cada una de las células de tu cuerpo y te dirige al sueño con mano amable y sabia. Te dejas llevar, sin resistencia, con gozo, disfrutando de cada instante en el que tu cuerpo se va relajando y durmiendo. Tu cabeza, tu rostro, tu cuello y garganta, tu pecho y la parte alta de tu espalda, tu abdomen y la parte baja de tu espalda, tus hombros, tus brazos, tus manos. Tus caderas, tus piernas, tus pies. Todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y otra vez desde la cabeza a los pies. Relajándose profundamente, tan profundamente que parece hundirse en la cama, en la pradera, en el corazón de la montaña, en el abrazo de la gran madre de la noche, en su regazo de amor, abandonando todo lo que no sea este ahora perfecto de paz y silencio. Siente su arrullo amoroso que te dice:
Descansa. Duerme. Mi hijo amado. Mi hija amada. En el regazo de este amor inmenso, los límites de tu cuerpo se difuminan y desaparecen. Eres un punto de luz, un punto de amor que se funde en la gran fuente de amor, en la gran fuente de vida. Tu corazón dice: duermo, sueño, me sumerjo en el sueño más profundo. El sueño es mi amigo. La noche es mi aliada. La gran dama de la noche me guía. Duermo profunda, muy profundamente. Floto, vuelo, sueño. Mi alma se expande. Voy lejos. Voy muy lejos. Voy más allá. Voy más allá de toda frontera, de todo límite. Más allá, más lejos, aún más lejos. Descubro la luz que soy. Mi cuerpo duerme. Mi conciencia despierta a la realidad más grande y hermosa, a la realidad de la paz, del amor, de la dicha. Más allá, más allá, aún más allá. Luz, conciencia. Aleluya. Así sea. Gracias. Gracias. Gracias.
Con los ojos aún abiertos, nota la actividad que todavía hay en tu mente. Mírala en la distancia, como si no fuera tuya, sin enjuiciar ni criticar, solo mirando, observando. Ahora, en tu cuerpo, nota si aún queda algo de movimiento, tal vez terminando de acomodarte. Y luego, de todo tu cuerpo, centra tu atención en el parpadeo de tus ojos. Nota cómo se va haciendo más pesado y lento. Inhala. Exhala despacio, cerrando tus párpados con suavidad. Descansa. Respira. Tu mente, como una veleta, ha estado girando y moviéndose según los vientos de la actividad mental. Pero ahora estos vientos se aquietan y se silencian, se detienen al centrar tu conciencia en tu respiración. Aquieta, silencia, calma. Respirando por la nariz, inhala. Exhala. Inhala otra vez. Exhala de nuevo. Vuelve a inhalar. Exhala. Y retén el aire lo que puedas antes de volver a inhalar. En el espacio tranquilo y sereno de tu mente, imaginas que te miras los pies. Llevando unas cómodas zapatillas o calcetines, pisas una suave alfombra sobre un suelo de madera con gruesos tablones antiguos y robustos. Te encuentras en una sencilla pero acogedora y confortable sala en una cabaña de madera. La chimenea regala una suave luz anaranjada y un amable calor que se extiende en toda la cabaña. Afuera llueve de forma suave, continuada e incansable desde hace tiempo, saciando la sed de la tierra y del bosque. Tomas una taza caliente entre tus manos y te diriges hacia la ventana. Miras a través del cristal. Las últimas luces del día se dispersan detrás de la plateada cortina de agua que empapa todo de abundancia, fertilidad y nutrición.
El sonido de la lluvia te calma y te relaja, y agradeces encontrarte en este cálido y seco refugio de paz y seguridad. Afuera, en la pradera, se acumulan los charcos y al fondo, en el bosque, se elevan jirones de niebla y humedad que ascienden en su deseo de unirse a las nubes grises que cubren el cielo. El viento mueve las ramas de los árboles que se balancean susurrándose secretos, mientras el aire se impregna de las promesas de fertilidad y calor que traerán los días soleados del verano. De vez en cuando, la cortina de agua, aquí y allá, en la pradera, se hace más espesa para volver a aligerarse en una danza que se mueve continuamente de un lado a otro, llevada por el viento y por la inspiración que dicta el cielo. En la distancia ves las cumbres nevadas cubiertas por nubes espesas de color blanquecino. Ahí arriba sabes que nieva y aún sientes más agradecimiento al percibir el contraste entre el frío y la humedad del exterior y el calor y protección que sientes en tu refugio. Este sonido te calma, te arrulla y te invita desde esta serenidad, sin esfuerzo, a conectar contigo de forma amable, simplemente notando el presente, percibiendo cada respiración, escuchando los sonidos, notando tu cuerpo. Regresas al sofá delante de la chimenea mientras saboreas la bebida en tu taza. Notas el líquido caliente en tu boca y cómo entona tu cuerpo al pasar por tu garganta. Sientes cómo esta energía cálida te calma, reconforta y relaja. Miras el fuego en la chimenea, que baila como un espíritu antiguo, creando sombras y luces que se proyectan en los muebles y paredes, dibujando imágenes que, al moverse sin cesar, generan historias, narran cuentos efímeros que apenas duran un segundo antes de desaparecer, pero cuya sucesión continua apacigua y acuna el alma. Escuchas el silencio detrás del crepitar de las llamas, detrás de la suave lluvia que cae, y permites que tu mente entre en ese silencio, se expanda y relaje en esa quietud, apaciguando toda actividad, eliminando todo lo gastado y que ya no necesites.
Inhalas calma, bienestar, serenidad, relajación. Exhalas el cansancio, los pensamientos, la actividad, todo lo gastado que ya no te es necesario o no te aporta nada positivo. Al lado de la chimenea hay troncos de madera cortados y preparados para el fuego. Tomas uno con tus manos, percibes su peso y rugosidad, los anillos de crecimiento en la zona de corte. Y notas que este tronco representa toda esa energía gastada que ya no necesitas ni quieres. Anillos concéntricos de condicionamientos que han estado contigo, pero que se han hecho viejos y ya no te sirven. Abres la puerta de cristal de la chimenea y lo echas con amabilidad al fuego. Escoges otro tronco con todo aquello que te obstaculiza y te frena y lo añades a los otros que ya arden. Con las tenazas te ayudas para colocar la madera y atizar el fuego, avivando las llamas con el fuelle. Vuelves a cerrar la puerta mientras sigues mirando ese fuego que ahora arde con más fuerza. Como en un hechizo, esa danza eterna está transformando la energía gastada y cristalizada en luz, calor, paz, seguridad. De nuevo te acomodas y vuelves a beber de tu taza sorbos de paz y silencio. Sientes tu cuerpo, tu respiración, disfrutando de esta silenciosa presencia física. El sonido de la lluvia, como una nana celeste, te mece y adormece. Tus párpados cada vez más pesados se mueven despacio, llevándote al sueño. Se cierran y sin darte cuenta te duermes un instante. Abres los ojos de nuevo, sabiendo que te estás durmiendo. Quieres rendirte y entregarte al sueño, pero una vez más miras el fuego purificar y transformar todo lo gastado, todos los obstáculos y bloqueos. Ahora son calor, paz, luz, silencio. Disfrutas esta transformación, la agradeces. Finalmente, rindiéndote a la llamada del sueño, te levantas y te diriges a la habitación que hay al lado.
Abres la cama acogedora y cálida que te invita a una noche de descanso profundo y reparador. Afuera la noche se ha extendido sobre las montañas y los bosques, mientras la lluvia sigue cayendo, suave, continua, incansable. Te metes en la cama sintiendo una enorme sensación de gratitud por este refugio de la lluvia, por todas estas comodidades y protecciones. Cierras los ojos, escuchas la lluvia y el silencio detrás de la lluvia. Sientes tu cuerpo sobre el colchón como sostenido por una nube mullida y cómoda, mientras el abrazo de las sábanas y mantas mantienen tu cuerpo caliente. Te acurrucas como un bebé en brazos de su madre. Tu respiración se va haciendo más lenta y pausada, llevándote al sueño. Tus párpados cerrados ya no intentan abrirse. Notas un ligero cosquilleo en la parte más alta de tu cabeza y desde ahí dejas que vaya descendiendo por todo tu cuerpo, relajándolo y durmiéndolo. La parte alta de tu cabeza, tu frente, tus cejas, párpados y ojos, tu nariz, tus labios, tu boca, tu mandíbula, los lados de la cabeza, la parte de atrás de tu cabeza. Duermes, descansas, te dejas llevar en el refugio de la oscuridad, al reino del sueño y del descanso. Tu cuello, tu garganta, tus hombros, la parte alta de tus brazos, desde tus hombros hasta tus codos, tus antebrazos, desde los codos hasta las muñecas, tus manos desde las muñecas hasta la punta de los dedos. Descansas, todos tus músculos relajados. Duermes. Tu cuerpo y tu mente se restauran. Atrás, tu espalda, desde tu cuello y hombros hasta tus glúteos. Delante, tu pecho,
desde tus clavículas hasta el final de tus costillas. Tu abdomen, desde el final de tus costillas hasta tu pelvis. Tus muslos, desde la cadera y glúteos hasta las rodillas. Tus pantorrillas y espinillas, desde tus rodillas hasta los tobillos. Tus pies, desde tus tobillos hasta la punta de tus dedos. Todo tu cuerpo relajado, respirando, durmiendo, en total calma y bienestar, dejando que esta lluvia se lleve todo resto de actividad en tu mente, todo lo que ya no necesitas para este viaje al sueño y las estrellas. Inhalas paz, serenidad, calma, bienestar, sueño. Exhalas amabilidad, protección, seguridad. Una esfera de luz protectora, de paz y amor, envuelve tu cuerpo. Esta luz de paz aumenta y fortalece con cada respiración, sin esfuerzo, penetrando todas las partes de tu cuerpo, bañando aquellas zonas que más lo puedan necesitar, alcanzando incluso el nivel de tus células, relajándolas, equilibrándolas, calmándolas. Te sostiene, te nutre, te apacigua. El cuerpo, la mente y el alma. Descansas, duermes profundamente, como siempre has deseado, como siempre has querido, muy profundamente. Bajo el manto del cielo y de nubes, la lluvia con su melodía parece llevarte hacia el sueño. Te acuna, silenciando tu mente y apaciguando el corazón. Deja que el agua se lleve todas las preocupaciones, todo lo que te ha agitado en algún momento. Ya no te hace falta. No lo necesitas. Se aleja, se va, se lo lleva, como en esos regueros que se deslizan hacia los arroyos y luego a los ríos y finalmente al mar, al océano de amor divino que acoge
y transforma todo. Tu cuerpo se relaja suavemente. Se dirige a un sueño profundo y reparador. Todo descansa. Todo duerme. Todo se restaura. Las sensaciones que llegan de tu cuerpo parecen cada vez más lejanas y distantes, como si tu conciencia se alejara en una cápsula espacial hacia un viaje al espacio, cortando durante ese tiempo la comunicación con la nave nodriza. Incluso el sonido de la lluvia se aleja en la distancia. Te adentras en el sueño. Sueñas. Flotas. Vuelas. Flotas en esta esfera de luz. Te elevas dulce, suavemente, por encima de la cama, por encima de la cabaña, por encima del bosque, por encima de las nubes. Como un punto de luz, un punto puro de conciencia que no puede ser mojado, ni secado, ni afectado o alterado de ninguna manera. Flotas, vuelas, elevándote sobre el planeta, jugando con las auroras boreales, para luego seguir subiendo y subiendo. Duermes, descansas, te repones, te restauras profundamente. Sueñas sueños hermosos, sueños que te nutren y te alimentan. Descansas. Todas tus células se restauran, se reponen. Tu mente descansa.
Por la mañana te despiertas sintiendo energía y bienestar, notando cómo las emociones del día o días anteriores se encuentran cada vez más lejos y distantes. Duermes, flotas, sueñas. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo, como un punto de luz, como una estrella que brilla entre otras estrellas. Pura conciencia, sin forma, sin limitaciones, sin condicionamientos. Duermes, flotas, sueñas. Acudes en tu sueño profundo a la fuente de toda vida, de toda creación, de toda forma de conciencia. La fuente te nutre, te sostiene, te ama. Flotas, sueñas, duermes muy profundamente en la paz y relajación más profunda imaginable. Gracias, noche. Gracias, estrellas. Gracias, sueño. Gracias. Gracias. Percibe tu cuerpo sostenido por la suavidad del colchón, protegido por la ropa de la cama. Nota el contacto de tu cuerpo con el colchón y las sábanas. Permite que tus músculos se aflojen. Relaja, percibe su peso, siente cómo se hunde en la cama. Nota tus ojos cerrados, tus párpados pesados, relajados, quietos, no quieren moverse. Todo va quedando en quietud, en silencio, en calma. Siente cómo tu abdomen sube y baja con suavidad al respirar, sin esfuerzo.
como el suave movimiento de un mar tranquilo y transparente en un día de verano. Tu abdomen sube al tomar aire, desciende cuando lo sueltas. Es el movimiento de la paz, el ritmo de la serenidad y la calma. Déjate llevar. Abandona toda resistencia. Ahonda un poco más ahora en esta tranquilidad, activando la rama de relajación de tu sistema nervioso por medio de unas respiraciones. Inhala en 2 tiempos por la nariz, llena tus pulmones en el primer tiempo y llena todavía más en el segundo. Suelta el aire por la boca como en un suspiro. Haz esta respiración 2 veces y al acabar la segunda, deja una pausa corta o larga, lo que puedas, antes de volver a tomar aire. Te espero. Respira ahora con normalidad, inhalando y exhalando por la nariz. Deja que tu respiración fluya suavemente, como un río en la llanura, tranquila, serena, lenta, pausada. Como ese río que lleva vida a todas las tierras, tu respiración vivifica todas tus células, siendo portadora de vida, luz, paz, serenidad. Relaja, calma, suelta toda tensión, sin esfuerzo, de forma natural. Cada vez que tomas aire, tu cuerpo y tu mente se llenan de paz. Cada vez que sueltas aire, tu cuerpo y tu mente sueltan toda tensión que pueda quedar. Visualiza el espacio exterior donde se encuentra tu casa. Detrás de esta meditación, escucha si percibes, si te llega algún otro sonido del exterior de tu casa. Y si llega algo, escucha, siente. No pienses sobre ello, no etiquetes, no juzgues. Detén toda actividad de la mente. Si ocurre, date cuenta y no la alimentes. Solo escucha, observa. Ve trayendo tu atención poco a poco hacia espacios más cercanos a tu cuerpo. Visualiza ahora las diferentes estancias y espacios de tu casa y nota si te llega
algún sonido de dentro de ella, de otras habitaciones diferentes de esta en la que estás. O nota si está todo en silencio. Escucha, percibe, observa. Y ahora, amablemente, sigue acercando tu atención hacia el espacio donde te encuentras. Visualiza la habitación en la que estás, las paredes, el techo, el suelo, los muebles. Y escucha si en la habitación hay algún otro sonido, o si percibes el silencio detrás de este audio. Escucha, observa. Visualiza tu cama, tu cuerpo tumbado sobre la cama, tus ropas, sábanas o mantas, tu cuerpo, tu rostro. Y ahora de la imagen mental, dirige tu atención hacia las sensaciones físicas que te llegan del cuerpo. Las zonas de contacto de tu cuerpo con el colchón, con la cama, el tacto de tu ropa, de las sábanas. Tu cuerpo hundirse blanda, relajadamente en la comodidad de tu lecho. Quieto, tranquilo, inmóvil. Siente tu cuerpo respirando en este espacio sagrado que le lleva al sueño, al descanso, a la reparación y sanación del cuerpo y de la mente. Este es tu espacio físico y mental de paz, de calma, de serenidad. Este tiempo que te dedicas para apaciguar tu mente, para relajar tu cuerpo, es un regalo que te haces. Construyes tu santuario de calma para dirigirte con confianza hacia el abrazo de la noche, hacia el abrazo del sueño. Ahora vas a ir recorriendo las diferentes estancias y partes del templo de tu cuerpo, con un masaje de atención amable, afectuoso. Si alguna parte no la pudieras sentir, muévela o ténsala muy ligeramente. La vuelves a relajar y ahora la podrás percibir con facilidad. Como un explorador con una linterna descubriendo tesoros olvidados,
Recorre con tu atención todas las partes de tu cuerpo, incluso esas a menudo olvidadas. Permite que se vayan relajando al recorrerlas. Deja que se conecten y sonrían con tu atención. Comenzamos por la parte delantera de tu cuerpo y por tu cabeza. Lleva tu conciencia a un espacio pequeño del tamaño de una moneda en la parte alta de tu cabeza, en la cúspide. Quizá puedas notar un leve cosquilleo en esa zona. Toda la parte superior de tu cabeza, como un gorro. Tu frente. La ceja derecha. La ceja izquierda. En el centro, el entrecejo. El párpado derecho. El ojo derecho. El párpado izquierdo. El ojo izquierdo. El aire pasando por tu narina derecha. El aire pasando por tu narina izquierda. Toda tu nariz. En la derecha, la sien y el lado derecho de la cabeza. Tu oreja derecha. En la izquierda, la sien y ese lado de la cabeza. Tu oreja izquierda. La mejilla derecha. La mejilla izquierda. El labio superior. El labio inferior. Tus dos labios. Tu boca. Tus dientes. Tu lengua. Tu mandíbula. La barbilla. La garganta. Y en el centro de tu garganta notas si percibes un pequeño cosquilleo. Si lo sientes, está bien. Si no lo percibes, también está bien. Y debajo de tu garganta, las clavículas, la derecha, la izquierda. Primero a la derecha, el hombro. La parte exterior del brazo superior derecho. La parte externa del codo, el hueso del codo. El lado exterior del antebrazo. El lado exterior de la muñeca. El dorso de la mano derecha. El
el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular de la mano derecha, el meñique. Seguimos en el lado izquierdo, el hombro izquierdo, la parte exterior del brazo superior, la parte externa del codo en el hueso, el lado exterior del antebrazo izquierdo, el lado exterior de la muñeca, el dorso de la mano, el dedo pulgar de la mano izquierda, el índice, el dedo medio, el anular, el meñique, el lado derecho de tu pecho, el lado izquierdo, el centro del pecho, la respiración en tu pecho y tus pulmones expandiéndose y descendiendo al inhalar y exhalar. Debajo de tus costillas y tu diafragma, la zona alta de tu abdomen. Siente cómo sube y baja levemente con tu respiración. Sutil, suave, rítmico, pausado, lento. Y en el centro, el plexo solar. Tu cintura, el lado derecho. El lado izquierdo. La zona media de tu abdomen. Tu ombligo. La parte inferior de tu abdomen. Tu zona genital externa. Y ahora descendemos hacia tus piernas. Primero, la derecha. Tu cadera derecha. Tu ingle. Tu muslo derecho por delante. Tu rodilla. Tu espinilla. La parte frontal del tobillo. El empeine. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. El tercer dedo. El cuarto. El dedo pequeño. Ahora en tu pierna izquierda.
tu cadera izquierda, tu ingle, tu muslo izquierdo por delante, tu rodilla, tu espinilla, la parte frontal del tobillo, el empeine, el dedo gordo del pie izquierdo, el segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Ahora la parte de atrás del cuerpo, la parte de atrás de tu cabeza, el cuello, las cervicales, ahora en la derecha, la axila derecha, la parte interior del brazo superior, el pliegue del codo, el lado interior del codo, la parte interior del antebrazo derecho, la parte interior de la muñeca, la palma de la mano derecha, y ahora a la izquierda, la axila izquierda, la parte interior del brazo superior, el pliegue del codo, la parte interior del antebrazo izquierdo, la parte interior de la muñeca, la palma de la mano izquierda, la parte más alta de tu espalda, el omóplato derecho, el omóplato izquierdo, la parte media de tu espalda, las dorsales, la parte baja de tu espalda, las lumbares, toda la columna, desde la base de la cabeza hasta el coxis. Descendiendo a tus piernas, por detrás, en la derecha, el glúteo derecho. El muslo derecho por detrás. La corva, la rodilla por detrás. La pantorrilla. El tobillo por detrás. El talón. La planta del pie derecho. Ahora en la izquierda. El glúteo izquierdo. El muslo izquierdo por detrás.
la corva, la rodilla por detrás, la pantorrilla, el tobillo izquierdo por detrás, el talón, la planta del pie, todo tu cuerpo descansando en la cama, relajado, muy relajado, profundamente relajado. Tu mente se ha quedado en silencio, como un lago sin olas en un día sin viento, en completa paz y calma, transparente, limpio, tranquilo. Tu cuerpo quieto, inmóvil, asentado como una montaña. Tu conciencia clara, luminosa, como el cielo nocturno lleno de estrellas que se extienden sobre el lago y la montaña. Mira la Vía Láctea plagada de estrellas, de parte a parte de este cielo nocturno sobre el lago. Todo es quietud, paz, silencio, espacio y presencia plena. Esto es lo que eres. Esta es tu esencia. Todo tu cuerpo respirando, descansando, durmiendo, hundiéndose en este colchón como si fueran nubes, flotando en este espacio de paz y calma, durmiendo en el abrazo de la noche, acariciado por la luz de la luna y de las estrellas. Siente ahora la energía de vida, de paz, de sanación dentro de tu cuerpo. La energía de la respiración moverse en tu interior con cada inhalación. Vida y energía de paz, de plenitud, de serenidad dentro de tu cuerpo, nutriéndolo y llevándolo con amabilidad hacia el sueño y el descanso reparador y sanador. Permite que esta vida vibre dentro de ti,
Y si notas una vibración en todo tu cuerpo, déjate llevar hacia el mundo del sueño. Flota, vuela, sueña. Eres libre. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil, más lenta, más pausada. La pausa entre las respiraciones cada vez más larga. Duermes profundamente, muy profundamente. Flotas en el espacio, en la oscuridad aterciopelada del universo, como un punto de conciencia ingrávido, sin peso, sin ataduras, viajando entre las estrellas. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente, muy profundamente. Descansas. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía, con ánimo positivo. Tienes sueños amables y dulces. Descansas. Duermes. Gracias, noche. Gracias, sueño. Pestañea despacio 2 o 3 veces, como si tus párpados pesaran. Luego, cierras los ojos, relajando cejas, párpados y los músculos de tus ojos. Respira. Nota
el flujo suave y continuo de tu respiración. Si te acabas de acostar, puede estar un poco agitada debido al movimiento reciente. Observa cómo se va calmando y enlenteciendo según tu cuerpo permanece quieto con los ojos cerrados. Tu respiración refleja la actividad de tu mente y tu cuerpo, pero también puedes ayudar a calmar tu mente por medio de tu respiración. Tomando el aire por la nariz, notando cómo se hincha tu abdomen al hacerlo, inhala en 2 tiempos, retén brevemente y suelta el aire en un suspiro. Retén antes de volver a tomar aire de nuevo el tiempo que puedas, poco o mucho. Haz este suspiro 2 veces. Te espero. Respira con normalidad, inhalando y exhalando por tu nariz, notando cómo tu abdomen asciende al tomar aire, desciende relajado al soltarlo. Percibe cómo la respiración te llena de la fuerza de la vida, una fuerza que ahora se manifiesta serena, tranquila, pausada. Inhalas paz, serenidad, calma. Exhalas cualquier resto de tensión o agitación que pueda quedar. Como un manso río que fluye suavemente hacia el océano de la paz, a través de tu respiración, tu mente se aquieta como la brisa inmóvil en una noche cálida. Observa el fluir continuo de tu respiración serena, permaneciendo plenamente presente en este momento de calma. Recorre tu cuerpo amablemente desde la cabeza hasta los pies, relajando aquellas partes donde notes que aún queda algo de tensión o incomodidad. Como un explorador, adéntrate en el misterio de tu propio cuerpo. Trae a la luz de tu conciencia las sensaciones donde estén, como sean, sin enjuiciar, sin protestar, solo observando, como un niño que todavía no habla y mira el mundo y lo descubre. No hay bueno ni malo, solo observa y lleva tu respiración a esas zonas de tu cuerpo. Lleva tu conciencia, tu amabilidad, tu reconocimiento, que trae finalmente relajación y flexibilidad.
la parte alta de tu cabeza, la cúspide. Tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos. Tus mejillas, tu nariz, el aire pasando por tus narinas al respirar. Tus labios, tu boca, tu mandíbula. Los lados de tu cabeza y tus orejas. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello. Tu columna, tu espalda, desde arriba, desde tu cuello y hombros, hasta tus lumbares, coxis y glúteos. Tus hombros, la parte superior de tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus manos, tus dedos. Por delante, tu garganta. Tu pecho y tus pulmones llenándose y vaciándose de aire al respirar. Tu abdomen subiendo y bajando suavemente con tu respiración. Y descendiendo por tu pelvis, tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies, los dedos de tus pies. Tu cuerpo quieto, relajado, tranquilo. Tu colchón recibe tu cuerpo como la tierra que acoge la semilla. Se hunde con agrado, abandonándose y entregándose al descanso, al abrazo de la noche, al cobijo del sueño. Inhalas calma, serenidad, amabilidad. Exhalas toda tensión o molestia que aún pueda quedar. Deja que esos restos se disuelvan y desaparezcan en el espacio, llevados por la brisa del amor que limpia y refresca recorriendo el bosque de las células de tu cuerpo. Ves una niebla blanca y agradable
despejarse y abrirse y permitir el acceso a una escalera de luz que se despliega delante de ti. Su resplandor suave y apacible te llama, como el faro que guía a los navegantes hacia el puerto seguro y amigo. Aceptas la invitación con agradecimiento y te acercas al pie de la escalera. Vas a subir despacio, con calma, sintiendo que con cada escalón elevas tu nivel de energía y conciencia. Comienza a ascender mientras yo cuento del 1 al 10. Y cuanto más alto sea el número, más profundamente serena estará tu mente. Más te liberarás de miedos, ataduras, identidades, apegos o bloqueos. Subes con decisión y con calma, con seguridad. Es tu escalera. Se ha abierto para ti. 1. Tu mente y cuerpo se sumergen en una relajación profunda, muy profunda, como si dejaras atrás una pesada mochila llena de miedos e inseguridades. No los necesitas. ¿Ves cómo se desvanecen en la luz, dejando tras sí un espacio de paz, serenidad y ligereza? Dos. Tu cuerpo quieto, tu mente en silencio, tu corazón abierto y ligero. Con cada escalón que subes, con cada respiración, sin esfuerzo, aumenta tu paz interior. La luz de esta escalera penetra en todo tu ser, disolviendo todo bloqueo, descubriendo dentro de ti una serenidad, paz y amor cada vez más profundos. Tres. En tus manos llevas unos lazos largos que descienden detrás de ti hacia el mundo físico. Sueltas los lazos de estos apegos que ahora no necesitas. Simplemente los sueltas y dejas que se disuelva en la luz todo apego innecesario. Sigues avanzando. Nada te retiene. Nada te frena. Libre, sin ataduras, asciendes. Cuatro. El aire que respiras es amor. La luz que te ilumina es amor.
Sientes como una corriente, una lluvia, una energía de amor incondicional fluye incesante e inagotable hacia ti y hacia el mundo. La trama y la urdimbre de energía que crea el universo y lo mantiene. Cinco. Apenas percibes tu cuerpo. Sus señales y sensaciones llegan cada vez de más lejos. Tu cuerpo duerme allí, en la distancia, en la seguridad de tu habitación y tu cama, mientras tú continúas avanzando por esta escalera de paz, dicha y amor, serenidad, calma, bienestar. Seis. Tu mente más y más relajada, en total quietud, en total silencio, se convierte en espacio puro, limpio, luminoso, como el espacio de la sala de conciertos, esperando que comience la melodía de la orquesta que ahora permanece callada. Paz, silencio, quietud. Siete. Esta corriente de amor que percibes baña todo el espacio, desciende hacia todo y hacia todo lo que encuentre. Desciende también hacia tu cuerpo, alimentándolo y nutriéndolo. Abres tu corazón, sientes este amor. Dejas que te penetre, dejas que te atraviese y finalmente tú también desbordas amor. Ocho. Como una vestimenta y una máscara de teatro, dejas atrás identidades, personalidades, máscaras, disfraces. Al hacerlo, tu forma humana se va desvaneciendo, difuminando en esta luz de amor. Poco a poco te vas percibiendo como un globo o esfera de luz o energía de paz y amor puro. Nueve. Ahora también la escalera comienza a desvanecerse. Se va fundiendo en la oscuridad aterciopelada del espacio. Empiezas a flotar, sin forma, un punto de conciencia, solo un punto de conciencia, tan pequeño como un grano de arena, tan grande como el universo.
flotando, ingrávido, sin forma, sin peso, libre. Todo paz, todo calma, todo amor, todo conciencia, todo ser, solo ser. Diez, 10, 10. Flotas sin peso. Ninguna forma te ata. Ninguna barrera te limita. Transparente, sin fronteras, te dejas atravesar y nutrir por este amor inmenso e infinito que desborda todo lo que la pequeña mente pueda concebir. Deja que te llene, deja que te nutra, deja que te alimente, deja que te sostenga. No sabes dónde te encuentras, ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada, porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo, la corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones.
Ahora sabes que nunca habías salido de aquí, que siempre has estado aquí, que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo relajado y dormido. Percibe tu respiración lenta y pausada. Los músculos del cuerpo y de tu rostro profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate, abandónate, duerme. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Gracias, noche. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón. Tus pensamientos se desvanecen, igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo. Descansas. Duermes. Sueñas. Duermes profunda, muy, muy profundamente, toda la noche. Gracias, fuente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Duermes. Siente la suave subida y bajada de tu abdomen
al respirar. Nota cómo tus pulmones se expanden y contraen. Percibe y aprecia este precioso trabajo de tu cuerpo. Ahora inhala profundamente y exhala en un suspiro, reteniendo el aire lo que puedas antes de volver a tomarlo. Haz este suspiro 2 veces y luego pasa a respirar normalmente, inhalando y exhalando siempre por la nariz. Te espero. Sigue manteniendo tu conciencia en el suave proceso de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, se va haciendo más imperceptible, más sutil, y cómo las pausas entre una respiración y la siguiente se van alargando sin esfuerzo, dejando que tu cuerpo encuentre su ritmo natural, la respiración sutil y lenta que conduce al sueño. En las noches de verano, en el bosque, la brisa avanza abriéndose camino entre los árboles y la vegetación. Escuchas el canto de las hojas acariciadas por el viento y permites que este aire vivificador penetre también en el bosque de las células de tu cuerpo. Luego, de repente, la brisa se detiene, todo se aquieta y se silencia. Y tras un momento, la brisa se abre camino de nuevo, reiniciándose esta danza de miles de años. Es la respiración del bosque. El sol se ha puesto y en la oscuridad las estrellas siguen indicando el norte, guiando y orientando. Y como esa brisa, tu respiración vivifica y nutre el hermoso bosque de las células de tu cuerpo. En este bosque interior también es de noche. Tu cuerpo lo sabe y utiliza como estrella polar la sabiduría de millones de años de evolución para guiarse y orientarse. Permites que esta sabiduría se despliegue y entregas tu cuerpo y tu conciencia al amable sueño que cada noche regenera, revitaliza y equilibra tu cuerpo, tu mente y tu alma. Inhalas calma, serenidad, sueño. Tus músculos se aflojan, pesando cada vez más. Notas cómo descansan sobre la cama y cómo la quietud les adormece. Te entregas con agrado, disfrutando cada instante de esta transición al sueño. Exhalas toda energía gastada
toda tensión residual. La sueltas, la entregas. Como un ave que cambia sus plumas y las abandona en la pradera, dejando el pasado atrás, sin pensarlo ni lamentarlo. Respiras, sientes, te entregas al abrazo del sueño como un bebé que descansa en brazos de su madre. Todo confianza, todo relajación, sin preocupaciones, sin pensamientos. Penetras más profundamente en este bosque sagrado y mágico del sueño, en el corazón donde se produce la renovación, regeneración y restauración de tu energía y de tu salud. Arriba, entre las copas de los árboles, ves las estrellas titilar como faros de barcos remotos que navegan en la oscuridad del cosmos. La respiración del bosque continúa. Sientes y escuchas la suave y sutil brisa alternarse con momentos de silencio y quietud. Cierras los ojos. Tú también respiras. Avanzas por el camino que se adentra entre los árboles, abriéndose paso en este bosque de paz y vida. Escuchas tus pasos. Sientes la sensación de tus pies al caminar. Centras tu conciencia en ese sonido y sensación, silenciando y aquietando tu mente, centrando tu conciencia en tu respiración y tus pasos. Escucha, siente, percibe. Un haya alta y grande llama tu atención. Su tronco grueso, grande, recto, y su corteza gris, plateada, brillando bajo la luz de la luna. Te acercas y acaricias con tu mano el tronco del árbol. Sientes la corteza lisa y suave en tu palma y tus dedos. Miras hacia arriba. Las ramas se superponen unas sobre otras de forma ordenada, las hojas planas, ovaladas, dentadas, filtran la luz de la luna y se mueven con delicadeza en la brisa, bailando una danza ancestral. Aprecias la belleza, firmeza y constancia de este gran árbol, deteniéndote un momento para escuchar su corazón y sentir su presencia potente y silenciosa. Sigues ahora el sendero, adentrándote más en este bosque sagrado, en este espacio de vida, serenidad y paz. Este es un refugio de equilibrio y armonía, donde los árboles se alzan como guardianes sagrados y sientes como si el universo entero te envolviera con su cálido abrazo. Como el bosque de las células de tu cuerpo, este bosque respira, creciendo en conciencia y presencia. Respiración,
vida, equilibrio, paz. La vegetación delante de ti en el camino te anuncia la presencia de agua y según avanzas empiezas a escuchar su murmullo cantarín y alegre. Te acercas y ves una preciosa fuente de piedra. La talla parece muy antigua y el caño libera un agua limpia y transparente. En la piedra, tallado, puedes leer Fuente del sueño. Llenas la copa de tus manos de este agua fresca y agradable y te lavas el rostro, el cuello y, si quieres, la cabeza. Notas cómo te vivifica y te serena, y llenando de nuevo tus manos de agua, sacias tu sed de sueño y descanso. Bebes libremente todo lo que te apetece y al terminar colocas tu mano sobre la piedra, la humedeces y dices: gracias, gracias por saciar mi sed y ayudarme a dormir. Continúas avanzando por este sendero que te adentra cada vez más profundo en un reino de vida, paz y serenidad. Todo te parece respirar conciencia. El suelo que pisas, la brisa en los árboles y en tu rostro, el aire que respiras, los árboles, el silencio. Hay una fuerte presencia pacífica, acogedora, amable, que apacigua tu corazón y tu alma. El sendero se abre ahora hacia un claro en el bosque, donde pequeñas luciérnagas van iluminando tu avance, llenándolo de magia y sorpresa. Al avanzar, ves en el claro una cómoda cama con dosel. Pequeñas lámparas iluminan el espacio con luz amarillenta y acogedora. Al llegar al claro, miras hacia arriba al cielo estrellado sobre ti. Cientos de miles de estrellas titilan en el cielo, concentrándose en el camino blanco luminoso de la Vía Láctea que cruza la bóveda celeste de parte a parte como un camino de amor de millones de años. Miras el cielo. Dejas que su magia penetre en tu corazón y, sin darte cuenta, las lágrimas de emoción llegan a tus ojos. Dejas que fluyan. Son magia, son amor, son devoción. Te acercas a la cama y te tumbas en ella. Sabes que es tu refugio del sueño, tu espacio mágico para dormir y soñar, para reponer y recargar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Notas el colchón y las almohadas recibir y sostener tu cuerpo. Las cortinas se cierran y se apagan las luces, dejando que la oscuridad llegue a ti con el sueño de su mano.
una esfera de energía suave y agradable empieza a formarse rodeando la cama y tu cuerpo. Vibra en una elevada frecuencia, ayudando a que tu mente y tu corazón se eleven hacia el reino donde te visitan los sueños más inspiradores, más creativos, más hermosos. Esta preciosa y serena energía penetra en tu cuerpo cada vez que tomas aire y cada vez que lo sueltas, incrementa su potencia. Te protege, te cuida, te sostiene. Cierras tus ojos, inhalas y notas cómo vibra la cúspide de tu cabeza, la parte más alta, con un ligero cosquilleo suave y agradable. Y luego, con cada respiración, esta energía empieza a recorrer tu cuerpo con un masaje de paz y amor. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza, la parte de atrás de tu cabeza y la nuca, el lado derecho de tu cabeza, el lado izquierdo, tu frente y entrecejo, tu ceja, tu párpado y tu ojo derecho, tu ceja, tu párpado y tu ojo izquierdo, tu mejilla y oreja derecha, tu mejilla y oreja izquierda, tu nariz y el aire pasando por tus narinas al respirar. Tu labio superior, tu labio inferior, los dos labios, tu boca, tus dientes, tu lengua, tu mandíbula, el lado derecho, el izquierdo, tu barbilla, tu garganta y detrás tu cuello, tu columna descendiendo por tu espalda, cervicales, dorsales, tu omóplato derecho, el izquierdo, tus costillas y por debajo de tus costillas la parte baja de tu espalda y tu columna, tus lumbares descendiendo hacia el final de la misma hasta tu sacro y tu coxis, tu glúteo derecho, tu glúteo izquierdo. Ahora, por delante, debajo de tu cuello, tus clavículas, la derecha, la izquierda, la parte derecha de tu pecho, la parte izquierda de tu pecho, tus pulmones respirando, expandiéndose, contrayéndose suavemente, de forma casi imperceptible, con una respiración pausada y tranquila.
la zona debajo de tus costillas, el área de tu diafragma y la boca del estómago, el plexo solar, la parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando muy suavemente al ritmo de tu respiración, subiendo con cada inhalación, bajando con cada exhalación. Tu ombligo y la zona media de tu abdomen, la zona baja de tu abdomen y tu zona pélvica. Ahora esta energía se extiende también hacia tus brazos y tus piernas, tu hombro derecho, tu axila, tu brazo superior derecho, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo, tu codo, la parte exterior, el hueso y el pliegue del codo, tu antebrazo derecho, la parte exterior y la interior, tu muñeca hacia afuera, hacia adentro, el dorso de tu mano, la palma de tu mano derecha, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo pequeño o meñique. Y ahora tu hombro izquierdo, tu axila izquierda, tu brazo superior, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo, tu codo izquierdo, la parte exterior, el hueso y el pliegue del codo, tu antebrazo, la parte exterior y la interior, tu muñeca izquierda hacia afuera, hacia adentro, el dorso de tu mano izquierda, la palma de tu mano, el dedo pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedo meñique. Y ahora descendiendo desde tu cuerpo hacia tus piernas, tu cadera derecha, tu ingle, el muslo derecho por delante, por detrás, tu rodilla por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla derecha y tu pantorrilla por detrás, tu tobillo por delante, por detrás, tu empeine derecho, tu talón, la planta de tu pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, el segundo dedo, el tercero
el cuarto dedo, el dedo pequeño. Y finalmente esta energía desciende hacia tu pierna izquierda. Primero tu cadera, tu ingle, el muslo izquierdo por delante, por detrás, tu rodilla izquierda por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla por delante y tu pantorrilla por detrás, tu tobillo izquierdo por delante, por detrás, tu empeine, tu talón, la planta de tu pie izquierdo, el dedo gordo del pie izquierdo, el segundo dedo, el tercero, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Todo tu cuerpo lleno de esta energía, de esta elevada vibración que te trae calma, serenidad, equilibrio, salud, armonía, amor. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Se disuelven los obstáculos para la sanación de heridas físicas y emocionales que se cierran, se borran, se curan. Permites que este proceso de pura y elevada energía restaure cada órgano, cada glándula, cada célula y átomo de tu ser. Te sientes flotar y ascender mientras te deslizas al sueño agradable y acogedor. Flotas, vuelas, tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma, ahora en la oscuridad aterciopelada del firmamento, en un bosque de estrellas, navegando con suavidad en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de las estrellas que sustentan tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa, mientras la luz de las estrellas equilibra y sana tu cuerpo. Te dejas llevar por el cosmos de tus sueños, sueños inspiradores, creativos y llenos de magia, sueños que te guían y te orientan. Aquí
flotas en el espacio, te cubre el edredón de la energía de las estrellas, y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, tocando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador, en esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud que te guía con su suave aleteo hacia un sueño profundo y reparador. El universo, o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar, te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan, guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente, muy profundamente. Con cada respiración profundizas en este sueño reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. En el abrazo de la noche, mi ser encuentra la calma y la serenidad. Con cada inhalación, la paz inunda mi ser. Con cada exhalación, profundizo más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En el bosque sagrado del sueño, descanso y duermo profundamente. En la noche estrellada, mientras mi cuerpo duerme relajado, me conecto con mi esencia divina y siento el amor del universo abrazándome. Con cada respiración absorbo la energía curativa de la luna y las estrellas. Duermo profundamente. Mi alma, mi corazón y mi cuerpo se restauran. En la quietud de la noche, mi espíritu se expande y se funde con la infinitud del cosmos. Mi alma sale de su crisálida como una mariposa, despliega sus bellas alas y vuela en el universo alimentándose de la luz de las estrellas. A través del camino de luz de la luna, asciendo hacia los paisajes de sabiduría que me guían hacia mi transformación interior.
En la quietud de la noche encuentro la paz que trasciende los sonidos y bullicio del día. Me sumerjo en el sueño. Duermo profundamente. Cada noche me duermo con más facilidad, más rápidamente, más profundamente. El sueño es mi amigo y aliado. En el silencio de la noche, mi alma se expande. Me adentro en el bosque de estrellas. Permito que me nutran y me sanen. Duermo profundamente, muy profundamente. Floto, vuelo, sueño. Gracias por este sueño reparador. Gracias por estos sueños mágicos. Gracias, gracias, gracias. Cierras tus ojos y llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración sea tu ancla en el ahora, en el momento presente. Deja que ella te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia. Y para calmar un poco más profundamente, inhala despacio, retén un poco y suelta el aire en un suspiro, si puedes, por la nariz, dejando que al terminar de exhalar se establezca una pequeña pausa. Pon tu conciencia en ese paréntesis, en ese silencio entre respiraciones que aquieta la mente y vuelve a respirar cuando lo necesites. Te espero. Respira con normalidad y siente cómo los músculos de tu cuerpo se relajan y se calman. Deja que ahora la respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, confiando, enraizándote en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar, en el flujo de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y si en algún momento la mente con sus dudas y juicios interfiere bloqueando tu diafragma, solo tienes que volver a hacer esta respiración honda y lenta
reteniendo el aire un momento tras exhalar para que tu respiración se relaje encontrando el equilibrio otra vez. Date cuenta si hay alguna zona de tu cuerpo que mantiene aún la tensión, el peso de las tareas o de la actividad física y mental del día. Y entonces inhala luz, serenidad, calma, paz y exhala todos los restos de tensión que puedan quedar. Deja que tus músculos se relajen. Deja que se aflojen y se calmen. Permite que se entreguen a la quietud y a la fuerza de gravedad, sintiendo su peso, el peso de tu cuerpo sobre la cama. Percibe ahora la cúspide de tu cabeza, la parte más alta. Quizá puedes notar ahí una ligera vibración o cosquilleo. Inhala, exhala y nota cómo los músculos de tu cabeza se relajan y toda tensión se disuelve y desvanece. Se relajan tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Las tensiones que pudieran quedar se deshacen. Esta relajación desciende ahora por tu cuello y tus hombros. Y sientes como si se te hubiera quitado un peso, una carga, notando tu cuerpo y tu mente más ligeros. Esta sensación de ligereza y bienestar desciende por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, el dorso y la palma de tus manos y por todos y cada uno de tus dedos. Y se relajan tu pecho, tu corazón, tus pulmones y los músculos de la parte superior de tu espalda, ligeros, sin cargas, relajados, calmados. Toda tensión que hayan retenido tus músculos y nervios se disuelve, se desvanece, desaparece, avanzando y adentrándote en esta relajación profunda de tu cuerpo y tu mente. Ahora hacia tu abdomen y tus órganos internos, estómago, hígado, páncreas, intestino, riñones, todos se relajan, se calman, se apaciguan, descansan. Los músculos y nervios de la parte baja de tu espalda relajándose y descansando, disolviendo toda tensión residual. Tu cuerpo cada vez más relajado, más sereno,
más ligero. Cada músculo, cada fibra, cada nervio se afloja y se libera. Como una pluma suspendida en la brisa, flota sobre una nube blanca, etérea y suave. Ahora esta relajación y bienestar desciende por tus muslos y se sigue disolviendo toda tensión, todo peso, continuando por tus rodillas, tus pantorrillas, tus espinillas, tus empeines, tus talones, las plantas de tus pies y todos y cada uno de los dedos de tus pies. Sientes tus piernas y pies tan ligeros, tan suaves, como si flotaran, como si fueran dos briznas de hierba o dos fragmentos de nube, ligeras, livianas, relajadas. Inhala y llena tu cuerpo de la luz, de la paz y la serenidad. Exhala igualmente luz y calma hacia el universo, hacia esta esfera de luz y serenidad en la que te encuentras y que te sostiene. Inhalas luz, exhalas luz, inhalas paz, exhalas paz. Eres serenidad en una burbuja de luz y calma deslizándote hacia un estado muy profundo de relajación y bienestar para tu cuerpo y tu mente. Estás a salvo. Estás bien. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se serena. El sueño empieza a dominar desde tu cabeza y tus párpados todo tu cuerpo con su abrazo amable y amoroso que otorga reparación y sanación. Como en un sueño te encuentras ahora en una soleada y serena pradera en la que crecen árboles anchos, altos y grandes, cuyos poderosos troncos y ramas te dicen que llevan ahí cientos de años. Notas tus pies descalzos sobre la hierba y sientes cómo la energía de tu cuerpo se conecta con la energía de la Madre Tierra. Te enraizas como uno de los árboles que allí ves y percibes cómo la energía de tu cuerpo, que necesita ser reciclada, se dirige hacia la tierra, recibiendo nueva energía de sostén y amor. Caminas sobre esta hierba y te sorprende su increíble suavidad. Nada pincha, nada molesta. Miras los dedos de tus pies
y ves las briznas de hierba y una pequeña margarita asomarse entre tus dedos. Sonríes. Aquí y allá, pequeñas margaritas adornan la pradera con sus botones blancos y amarillos. Mientras que en algunos puntos se agrupan las amapolas como si se estuvieran contando secretos, balanceándose elegantemente con la suave brisa. Percibes los sonidos de la naturaleza que te rodea, la brisa en los árboles y el canto de los pájaros alegre, musical, creativo. Los puedes ver en sus ramas o volando de un lado a otro, unos pequeños y vestidos de colores alegres, rojos, azules, amarillos, y otros como el mirlo o el ruiseñor, vestidos humildemente con plumajes pardos o negros, pero desplegando el canto más bello imaginable. Sabes que no hay nadie contigo, sin embargo, te sientes en compañía. De alguna manera percibes que el suelo que pisas, el aire que respiras, la luz del sol, la hierba, las flores, los árboles, las aves, todo lo que ves es conciencia. Igual que tú, eres conciencia, habitas en la conciencia, respiras conciencia. Caminas con tus pies descalzos en la pradera y ves a la izquierda un pequeño lago de aguas azules, limpias y cristalinas. Te acercas disfrutando de estas sensaciones, sintiendo la brisa en tu rostro y escuchando el canto de los pájaros. El sol se acerca al horizonte, descendiendo hacia su viaje nocturno. Los árboles se iluminan con una luz anaranjada, suave y relajante. Te acercas a la orilla y ves el fondo de arena y pequeñas piedras. El agua transparente, tranquila, increíblemente limpia. Metes tus pies y notas el agua fresca. Caminas un poco por la orilla de este lago, observando las ondas que generan tus pies y permitiendo que tus sentidos y conciencia se sumerjan en estas sensaciones. A la derecha y la izquierda ves pequeñas zonas en las que crecen preciosos nenúfares de diversos colores, blancos, amarillos, malvas, rosas, flotando majestuosa y serenamente sobre la superficie del agua, balanceándose con elegante suavidad, desprendiendo un delicado, suave y fresco perfume que profundiza tu sensación de paz y serenidad. Un rayo de color moviéndose en el aire
sobre el lago llama tu atención. Un martín pescador, como una joya iridiscente azul y naranja, vuela sobre el lago. En un instante se lanza al agua como una flecha azul, rompiendo el silencio, emergiendo en un segundo triunfante con un pez plateado en su pico. Puedes ver las gotas de agua resbalando por su plumaje como perlas brillantes bajo la luz del sol. Sientes que hay una energía especial en este lugar y permites que esta elevada vibración penetre en tu cuerpo y en tu conciencia, apaciguando, calmando, serenando, equilibrando. Está anocheciendo y antes de que puedas ver las estrellas en el cielo, la luna, acompañada de su fiel amiga Venus, aparecen en el horizonte. Desde el agua percibes ahora a la derecha una hamaca situada entre dos grandes árboles. Sales del agua y te acercas con curiosidad e interés. Puedes ver que la hamaca está rodeada de un campo de luz azulada que vibra con suaves y lentas ondulaciones. Te atrae como un imán y cuanto más te acercas, sientes que se profundiza tu sensación de paz y bienestar. Entras en este campo de energía azul e inmediatamente percibes que penetra tu cuerpo, tus células, tu sistema nervioso, tu cerebro, calmando, apaciguando, serenando. Cierras los ojos y respiras esta luz. Permites que penetre profundamente. Le pides que lo haga. Calma, por favor. Calma profundamente mi cerebro, mis neuronas, mis nervios. Y sientes que al pedirlo, eso es precisamente lo que ocurre. Gracias, dice tu corazón. Gracias, dicen tus células. Gracias, dice tu alma. Sientes que aumenta el sueño y te preguntas si podrías utilizar la hamaca. Te acercas y encuentras en ella una suave y delicada manta azul añil profundo y sobre la manta una nota que dice: es para ti. Duerme. Descansa. Te tumbas en la hamaca. Te cubres con esa manta y te dejas acunar suavemente. Miras el cielo desde tu refugio de descanso y lo ves ya plagado de estrellas, cruzado de parte a parte por el camino brillante de la Vía Láctea. Buscas tu posición perfecta para dormir
tu cuerpo encuentra el equilibrio y cada vez que al moverte notas tu cuerpo balancearse, te envuelve una sensación de ligereza y confort. Notas seguridad, comodidad. Percibes que tu cuerpo se siente a gusto, cómodo, como un bebé en brazos de su madre. Permites que tu cuerpo se hunda en el abrazo de esta hamaca, en este precioso regalo para tu descanso. Tus músculos se relajan, cierras los ojos vencidos por el sueño que aumenta con cada segundo que pasa. Es tan agradable. Te dejas llevar. Te rindes a este sueño profundo en este santuario de descanso y de paz. Sientes que tu cuerpo flota, libre de las ataduras y limitaciones de la fuerza de gravedad. Te duermes. Vivas y hermosas imágenes de colores brillantes aparecen en tu mente, invitándote al descanso, llevándote al dormir, trayendo preciosos e inspiradores sueños. Sientes que el sueño se teje en hilos de bienestar y serenidad. Dejas con agradecimiento que se teja este precioso y deseado tapiz de sueño y descanso perfecto que te arropa, protege, sana y restaura. Entras en el sueño, duermes, descansas, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Mi cuerpo, mente y alma son nutridos, alimentados, sostenidos incondicionalmente. Mi corazón y mente están serenos, tranquilos, en paz. La tierra me sostiene. El universo me sostiene. Me doy permiso para relajarme, descansar, dormir.
Con cada respiración mi mente se relaja más y más. Con cada respiración me sumerjo en este agradable sueño más y más profundamente. Duermo, descanso. Todas las células de mi cuerpo se reparan, restauran, descansan. Mi cuerpo y mente eliminan las toxinas o desechos físicos y emocionales que ya no son necesarios. Me desprendo de ellos. No los necesito. Mi cuerpo es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi sueño es profundo. Sueño sueños inspiradores que me ayudan y me guían. Por la mañana me despierto con energía, vitalidad y motivación. Duermo, descanso profundamente. Confío en mí. Confío en el universo. En cada etapa de mi vida descubro la ayuda que necesito. Doy gracias por este sueño. Doy gracias por los sueños que me visitan. Doy gracias por todo lo que la vida me entrega. Duermo, descanso profundamente. Cierra suavemente los ojos, sintiendo el descanso y el alivio de este instante. Relaja los músculos de tus ojos, párpados y cejas. Disfruta del regalo de este espacio que es solo tuyo. Este momento de calma, quietud y silencio.
Por medio de la respiración, serenamos más profundamente el sistema nervioso. Respira siempre por la nariz y nota cómo tu abdomen sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Inhala calma, serenidad. Retén. Exhala toda tensión y cansancio. Retén. Inhala quietud. Retén. Exhala paz. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Deja ahora que tu respiración fluya al ritmo que tu cuerpo necesite. Observa este sagrado flujo de vida que regenera tu cuerpo a cada segundo. Nota cómo entra en tu nariz y tus pulmones y percibe a dónde se dirige en tu cuerpo el movimiento de esta energía de la respiración. La mente, como un ave inquieta, alzará vuelo en algún momento. Observa cuándo se agita y permite que descanse en su nido y hogar. Utilizando tu respiración como un árbol que se enraiza en la madre tierra, te anclas en las entrañas de la hora, enraizándote en este momento y en tu cuerpo. Como si abrieras las ventanas para ventilar la casa, renovando el aire y trayendo frescor. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, relajación. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión, todo peso, toda energía gastada que ya no necesitas. Siente tu cuerpo, las sensaciones que te llegan del mismo, aquí, ahora, respirando en este espacio de descanso, llenándose de paz y calma con cada inhalación.
relajándose profundamente con cada exhalación. Inhalas y exhalas, llevando tu respiración a tus pies. Luego, llevas esta respiración de paz a tus tobillos y pantorrillas. Las rodillas, los muslos y las caderas. Dirige ahora la energía de tu respiración a tu espalda. Percibe la respiración en tu abdomen. Ahora en tu pecho. Lleva esta energía de vida y serenidad a tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos y tus manos. Siéntela también en tu garganta y tu cuello. Y percibe la energía de la respiración en tu nariz, tu rostro y tu cabeza. Todo tu cuerpo, quieto, sereno, estable como una montaña. Tu mente en silencio, tu corazón receptivo y abierto, tu conciencia clara y luminosa. Ante ti se eleva una poderosa montaña, alzándose sobre otras elevaciones, montes y valles, se levanta hacia el cielo fuerte y poderosa. Puedes traer a tu mente la imagen de una montaña que tú conozcas y te inspire, o la imagen de una que hayas visto en una foto, documental o película, aunque no hayas estado allí nunca, o puedes crearla en tu imaginación. Te sientas en el suelo, quizás sobre la hierba, un tronco caído o una roca, mirando esa montaña poderosa y fuerte delante de ti. Se alza hacia el cielo con una presencia silenciosa e imponente, su cumbre quizá nevada,
su base tal vez adornada por el verde de espesos bosques o de praderas brillantes. Esta montaña te invita a permanecer en el ahora, a la introspección y abrir las puertas de la sabiduría interior. Te llama a disolver toda agitación y proyección mental. De esta forma, no fuerzas sobre ella ningún deseo, ningún conocimiento, ni siquiera su nombre o su historia. Solo la miras, abriendo tu corazón a su presencia silenciosa y serena, a su fortaleza inquebrantable. Percibes su fuerza, su solidez, su firmeza y resistencia. Se levanta alta y fuerte, quieta, silenciosa, permaneciendo firme y majestuosa bajo la nieve, la lluvia o el ardiente sol. Su espíritu alimenta la resiliencia y estabilidad en ti. Te ancla en el ahora y en la sabia quietud. Como la montaña, te enraizas en la madre tierra. Como ella, te elevas hacia el cielo. Sientes en ti algo sólido, estable, firme, sereno, que percibes antiguo y sagrado dentro de ti. La montaña es alta porque algo es bajo. Sin los valles que han tallado los ríos que nacieron en sus cumbres, la montaña no sería montaña. Sin ella el valle no sería valle. El agua que abajo permite la vida de plantas y animales, generando verdor por donde pasa, ha nacido en las ásperas cumbres. De igual modo, tu experiencia tiene también dualidades, altos y bajos, montañas y valles. La energía de la montaña y el valle en ti permite que otros seres, plantas, animales o personas encuentren el apoyo, sustento o ayuda que necesitan. Mientras que tú también, en otros momentos, necesitas del apoyo de otra persona o ser. Trae a tu conciencia una situación en la que has ayudado y otra en la que te han ayudado. Una situación en la que has sido montaña, otra en la que has sido valle. Igual que la montaña y el valle se necesitan y construyen el uno al otro, percibe la red de conexión que nos enlaza
y une. La montaña permanece serena ante las condiciones cambiantes, sean viento, lluvia, nieve o sol abrasador. En tu vida ha habido días amables y días desafiantes. Algunas dificultades te ha costado superarlas. Otras, sin embargo, las has enfrentado con serenidad. Incluso aunque consideres ese logro como uno pequeño, no importa. Trae ese recuerdo a tu memoria. Nota cómo en ese momento la serenidad nació en tu interior, surgió de tu estabilidad, de tu fortaleza. Aprecia y agradece esas cualidades en ti. Trae a tu conciencia otra situación que tengas que enfrentar ahora y en la que te gustaría responder con serenidad, calma y fortaleza. Imagínate respondiendo con la calma, serenidad y fortaleza interior que deseas. Al hacerlo te alineas con tu verdadero ser interior. Tienes ese potencial de fortaleza y serenidad en ti. Visualízalo trayendo la emoción de fortaleza serena y tranquila.
Con la energía de amabilidad que el abrazo representa, simbólicamente abrazas esa dificultad. Te haces más fuerte. Das la bienvenida a la calma y claridad interior. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Se activa este potencial que te permite expresar esta estabilidad y calma que hay dentro de ti. Simbólicamente, abraza también la montaña. Sobre la montaña pasan las nubes que a veces cubren totalmente el cielo. Luego se van y dejan ver la luz del sol o de las estrellas. De igual forma, cambia el clima en tu mente, a veces ocupada, agitada, espesa, en otras ocasiones clara, despejada, incluso en momentos de oscuridad y desafío. Y tú eres la conciencia, el testigo silencioso que observa los pensamientos pasajeros sin identificarse con estos ni dejarse definir por ellos. El espíritu de fortaleza y estabilidad de la montaña te penetra despertando esta energía que habita en ti. La montaña exterior encuentra tu montaña interior y al hacerlo visualizas cómo antes de actuar encuentras un espacio de calma y quietud. Y tras la acción, tras el movimiento del día, como estás haciendo ahora, encuentras de nuevo ese espacio de serenidad y paz dentro de ti, alimentando y nutriendo tu espíritu al hacerlo. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, calmado, firme, estable y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. La mente se agita con pensamientos y emociones. No dejes que se active sin tú darte cuenta. Observa esa actividad mental permaneciendo como la montaña, incólume,
contemplando, reconociendo y aceptando la experiencia, pero sin dejarte arrastrar, sin dejarte devorar, sin dejarte condicionar. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, calmado, firme, estable y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Mantienes la conexión con esta fortaleza interior, con esta estabilidad y serenidad. Tu cuerpo quieto como la montaña, tu mente en silencio como la mañana después de la nevada. Tu corazón sereno y abierto como el cielo azul sobre las cumbres. Tu conciencia siempre presente, luminosa, brillante, como el sol que ilumina todo y todos los seres por igual, incondicionalmente. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, calmado, firme, estable y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Date permiso ahora para, si aún no lo has hecho, deslizarte suavemente al sueño, hacia el descanso reparador y amable de la noche. La oscuridad lo envuelve todo y tu cerebro, sabiéndolo, se prepara para reparar tu cuerpo y tu mente. El sueño, la dulce enfermera de cada noche, te visita. Con cada respiración, tu relajación es cada vez más profunda y agradable. Con cada respiración, el sueño penetra todas tus células. Con cada respiración, tus párpados se sienten cada vez más y más pesados.
Tu cuerpo se desliza al sueño. Quiere flotar en una nube, perderse en el mundo mágico de la noche y sus encantamientos. Tu mente sana. Tu cuerpo se restaura. Las emociones se calman. Todo se equilibra en esta noche de descanso. Cuando despiertas por la mañana, sientes energía y vitalidad, fortaleza y calma para ese nuevo día. Duermes profundamente, muy profundamente, el sueño más dulce y reparador. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, sereno y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Alarga este delicioso momento observando cómo tu cuerpo y tu mente se quedan dormidos. Imágenes curiosas, como fragmentos de sueños, empiezan a aparecer. Míralas y sigue dándote cuenta de cómo te vas durmiendo. Disfrútalo hasta que, finalmente, te rindas y te duermas completa y profundamente. La Madre Tierra es tu cama, la noche estrellada tu sábana. La montaña te guía y te protege. Agradeciendo estas compañías sagradas, duermes sintiendo seguridad, acogimiento, amor. La montaña te protege, te cuida, te inspira. El espíritu de la montaña vive en tu interior. La fortaleza y la serenidad crecen cada día dentro de ti. La montaña te guía y te orienta. Gracias, montaña. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias. Gracias.
Termina de acomodarte observando cómo los movimientos de tu cuerpo se van aquietando, centrándote en las sensaciones que llegan a tu conciencia del peso, del espacio que ocupa, de los puntos de contacto con el colchón y con la ropa. Presta atención a cada nueva sensación de tu cuerpo y a los sonidos que también puedan llegarte. Y ahora, con calma, ancla tu conciencia en tu abdomen, notando cómo sube y baja con suavidad al respirar. Inhala y exhala por la nariz, sintiendo este suave vaivén de la energía de la respiración en tu pecho y abdomen. Vamos ahora a ayudar a tu sistema nervioso a calmarse un poco más profundamente a través de unas respiraciones lentas y profundas. Respirando siempre por la nariz, inhalaremos en 4 tiempos y soltaremos el aire en 8. Si necesitas que esta respiración sea más rápida o más lenta, no dudes en cambiarla. Inhala. 3, 2, 1. Exhala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Retén un poco antes de volver a tomar aire y cuando lo necesites, vuelve a respirar con normalidad, dejando que ahora sea tu cuerpo y su sabiduría quien tome el control. Siente otra vez cómo tu abdomen sube suavemente al inhalar y desciende al exhalar. Poco a poco tu respiración se va haciendo más lenta, más pausada, más sutil. Observa cómo ocurre el proceso, permitiendo cualquier cambio o suspiro que tu cuerpo pueda necesitar. Dirige ahora tu atención a la oscuridad que tus ojos ven a través de tus párpados cerrados. Percibe esa oscuridad.
Observa ahora los sonidos que escuchas en la grabación, tu respiración u otros sonidos exteriores que pueda haber. Sin detenerte en ninguno, ve pasando tu atención de uno a otro, escaneando. Regresa de nuevo a las sensaciones en tu cuerpo. Percibe y observa. De nuevo, nota la oscuridad. Presta atención a los sonidos. Otra vez observa las sensaciones que llegan a tu conciencia desde tu cuerpo. Ahora, más despacio, centra tu atención otra vez en la oscuridad. Siente, observa. Vuelve a prestar atención a los sonidos, la grabación, mi voz, tu respiración o sonidos del exterior. Escanea tomando conciencia, con calma, de todo sonido. Y regresa a tu cuerpo, anclando en él tu conciencia, notando toda sensación que te llegue y percibiendo quizá la energía vibrar o una sensación de ingravidez, de flotar o de que tu cuerpo es más grande, con límites más difusos y expandidos. Con tu cuerpo tranquilo, tu mente serena, tu conciencia clara, establece tu intención profunda, tu resolución para esta meditación. En sánscrito le llaman sankalpa y ayuda a reprogramar tu mente, alinearte con tus valores y metas, con tu deseo de dormir, de soñar, de sanar o de avance y desarrollo interior. Refleja tu intención de forma breve, clara, en tiempo presente, como si ya se hubiera cumplido. Repite la frase varias veces, acompañándola de emoción positiva, como si ya lo tuvieras contigo. Te doy algunas ideas que puedes tomar si alguna te conviene, pero, por supuesto, crea tu propia intención si necesitas otra. Duermo en calma y serenidad toda la noche. Cada noche duermo con mayor facilidad y profundidad. Me relajo completamente y me entrego al sueño. Duermo profundamente y tengo sueños inspiradores.
Todo está bien. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Sano profundamente al dormir. Encuentro en mis sueños la inspiración que necesito. Mi mente se serena día tras día. Avanzo en luz, amor y serenidad. Encuentro mi camino. Ahora, escoge o crea la que tú necesites. En este momento vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte, dándole un masaje de amabilidad. Cuando mencione una zona, solo tienes que centrar ahí tu atención, sentirla. Si no percibes nada, muévela o ténsala ligeramente. Luego relajas y ya lo podrás sentir. A menudo vivimos solo en nuestras cabezas, desconectándonos de nuestro cuerpo. Esta práctica ayudará a tu cerebro y tu cuerpo a estar conectados, trayendo calma y serenidad, descanso y sueño. Comenzamos por la parte delantera. Una pequeña zona como una moneda en la parte más alta de tu cabeza. Ahora esa zona se amplía y es como un gorro en toda la parte superior de tu cabeza. Tu frente. Tus cejas y entrecejo, párpados y ojos, el derecho, el izquierdo. Tus sienes y mejillas, la derecha, la izquierda. Tu oreja derecha, la izquierda. Tu nariz y la respiración en tu nariz. Tus labios, tu boca, tus dientes, tu lengua. Tu mandíbula, tu barbilla.
garganta. El lado derecho del pecho. El lado izquierdo. Tu respiración a nivel de tu pecho. Tu cintura. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tu ombligo. La parte inferior de tu abdomen. Tu zona genital externa. Seguimos en el brazo derecho, en las partes exteriores de tu brazo. Tu hombro derecho. La parte exterior de tu brazo superior y el codo. La parte exterior de tu antebrazo y de tu muñeca. El dorso de la mano. Los dedos de tu mano derecha. Y el brazo izquierdo, también en las partes exteriores de tu brazo. Tu hombro. La parte exterior de tu brazo superior y el codo. La parte exterior de tu antebrazo y de tu muñeca. El dorso de la mano. Los dedos de tu mano izquierda. Ahora bajando por tu pierna derecha, tu cadera, tu ingle y tu muslo derecho por delante. Tu rodilla y tu espinilla. El tobillo por delante y el empeine. Los dedos del pie derecho. Y ahora, en tu lado izquierdo, tu cadera. Tu ingle y tu muslo izquierdo por delante. Tu rodilla y tu espinilla. El tobillo por delante y el empeine. Los dedos del pie izquierdo. Ahora la parte de atrás del cuerpo. La parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. La parte de atrás del cuello, las cervicales.
la parte alta de tu espalda y los omóplatos. La parte media de tu espalda, las dorsales. La parte baja de tu espalda, las lumbares. Toda tu columna, desde la base de tu cabeza hasta el coxis. Ahora tus brazos y manos, percibiendo el lado interno, el que pega al cuerpo. Primero, el derecho, la axila, la parte interior del brazo superior y el pliegue del codo. La parte interior del antebrazo derecho y de la muñeca. La palma de la mano derecha. Y el izquierdo, tu axila. La parte interior del brazo superior y el pliegue del codo. La parte interior del antebrazo izquierdo y de la muñeca. La palma de la mano izquierda. Y bajando a tus piernas, la derecha. El glúteo derecho. El muslo derecho por detrás. La corva, la rodilla por detrás. La pantorrilla. El tobillo por detrás, el talón de Aquiles. El talón del pie derecho. La planta del pie. Y en la izquierda, el glúteo. El muslo izquierdo por detrás. La corva, la rodilla por detrás. La pantorrilla izquierda. El tobillo por detrás. El talón del pie. La planta del pie. Ahora ampliamos el foco de atención notando, percibiendo toda tu cabeza arriba y atrás. Todo tu rostro y sus pliegues. Tu espalda desde arriba hasta los glúteos. Tu pecho. Tu abdomen. Tu brazo y mano derecha.
tu brazo y mano izquierda. Tu pierna y pie derecho. Tu pierna y pie izquierdo. Y ahora todo tu cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Y notas cómo descansa, se relaja, se aquieta y serena. Notando aquí y ahora la energía de la respiración en tu cuerpo y quizá la sensación de que es más grande, con límites más borrosos, como si se expandiera con una energía suave, serena, profundamente calmada e intensa. Y desde este estado de honda paz interior que inunda toda tu conciencia, repites tu intención, la que hayas escogido antes, tu norte y propósito para esta meditación y esta noche, de forma simple, breve, con seguridad y serenidad. Repítela varias veces como si ya lo estuvieras disfrutando. Abriendo tu mente, tu corazón, tu conciencia también a estas otras afirmaciones positivas y sanadoras. Duermo en calma y serenidad toda la noche. Cada noche duermo con mayor facilidad y profundidad. Me relajo completamente y me entrego al sueño. Duermo profundamente y tengo sueños inspiradores. Todo está bien. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Sano profundamente
al dormir. Encuentro en mis sueños la inspiración que necesito. He hecho hoy lo mejor que he podido. El resto lo dejo y lo perdono. Me arropo en los brazos del sueño. Mi corazón se abre a esta restauración y descanso. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. Empiezan a aparecer imágenes en la mente de colores vivos, hiperrealistas, curiosas, extrañas. No tienen argumento. Son imágenes que se suceden. Quizá algunas sean cosas del día. Observa cómo aparecen y se van. No te aferres a ninguna y deja que vayan pasando. Ellas te llevan al sueño. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Mantienes tu conciencia en el proceso en el que tu cuerpo se duerme, disfrutando del momento en que se queda dormido, mientras tu conciencia permanece serena y atenta, en completa paz, en total serenidad, hasta que finalmente tu conciencia también se duerme y entras en el sueño más profundo. Te duermes relajadamente. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Eres un punto de conciencia que flota. Eres serenidad. Eres dicha. Eres amor.
Duermes profundamente, muy profundamente. Y al hacerlo, tu cuerpo se repone y se restaura, abriéndose a un profundo proceso de sanación para tu cuerpo y tu mente. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas, sanas, flotas, duermes. Gracias, sueño. Gracias, descanso. Gracias, noche, amiga y protectora.